feria Intersicop Live Connect, que estamos muy contentos de cómo nos están yendo las cosas. Algunas cosas están yendo fenomenal, tenemos algún fallito, pero bueno, es normal porque tenemos que coger mucha más experiencia de la que tenemos todavía en medios audiovisuales, etcétera. Estamos aquí reunidos hoy para tener una jornada sobre agricultura ecológica, sobre panes ecológicos, sobre harinas ecológicas. Estoy con un grupo de colaboradores muy buenos y amigos y conocidos que hemos tenido diversas reuniones, proyectos. Y creo que era muy interesante tener esta jornada porque está dirigida sobre todo al público en general, pero también puede haber preguntas a lo mejor un poco más avanzadas para resolver dudas a panaderos o a agricultores o otro tipo de consumidores finales. Vamos a tener representada a toda la cadena de valor desde el campo hasta la mesa, como podemos decir. Y bueno, sin más, porque yo simplemente quiero estar aquí de moderador, voy a empezar a presentar a la gente que ha colaborado y que ha venido a esta jornada. También tendremos una colaboración que será mediante un vídeo porque no pudo acudir, del CAECIL. Entonces voy a nombrarles primero a todos y después ya os voy a dejar directamente con Roberto, que es el primero, para que vayamos haciendo una ronda. Cada uno explicará dentro de su área, investigadores, campos de ensayos, mejora de semillas, genética, técnicas agronómicas. La agricultura ecológica es compleja, no es como la convencional, no se pueden usar fertilizantes químicos para matar las hierbas, etcétera, es compleja y hay que ser, si cabe, todavía mejor agricultor de lo que ya son los que hacen agricultura convencional. Estará también una parte, una cooperativa de agricultura ecológica. Nosotros como Molinos del Duero representamos la parte de la fabricación de harinas, la compra, la moturación, la gestión, las auditorías. También habrá un panadero y también estará el CAECIL. Entonces, por parte de la parte científica, tenemos a Roberto Ruiz Arcaute, de Neiker, que si quieres, preséntate brevemente y vamos haciendo la ronda y después ya nos vas explicando tú tu parte. Muchas gracias, Juan, gracias a todos y agradecer la invitación a este tipo de jornadas que yo creo que están muy bien para el tema de la divulgación, para poder hacer un poco énfasis en este campo que a veces desconocen cosas que, bueno, parecen básicas y conviene pues darle una vuelta. Yo soy Roberto Ruiz de Arcaute, soy técnico de investigación en Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y me dedico específicamente a la producción ecológica. He sido asesor muchos años, asesor de productores y ahora trabajo más centrado en la investigación. Y pertenezco también a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Muy bien. Después tenemos a Nieves Aparicio del ITACIL, también representando la parte científica de los campos de ensayo, semillas, mejora genética. Sí, bueno, gracias. Al igual que Roberto, agradezco mucho la presentación. O sea, al vernos dado la oportunidad de dar a conocer los trabajos que estamos desarrollando en este campo de cultivo ecológico, en cereales más concretamente. Yo trabajo en el ITACIL, que es el Instituto de Investigación dependiente de la Consejería de Agricultura, y en estos últimos años pues está poniendo en valor, está dando un gran valor a lo que es toda la línea de cultivo ecológico. Si bien es cierto que vengo del campo convencional, de la mejora genética de trigo para cultivo convencional, pero en el cultivo ecológico se está abriendo un gran camino y yo creemos que hay que aprovecharlo y luego, sobre todo, dar respuesta a todas esas inquietudes que nos están demandando los agricultores y para eso estamos trabajando. Después, en representación de los agricultores y como representación de una cooperativa agraria, Arturo de ARAE. Bien, yo soy Arturo Martín, soy el gerente de la cooperativa ARAE y bueno, agradecer también a Molinos del Duero de darnos esta oportunidad de darnos a conocer y participar en estas jornadas que me parecen que están muy bien para poder hacerle llegar todo lo que hay en la agricultura ecológica desde la base, que es la investigación, la siembra, la producción, la comercialización, la fabricación, etcétera. Y bueno, a mí el papel que me ha tocado es la representación de la cooperativa, una cooperativa que somos una cooperativa de 60 agricultores, que llevamos ya 14 años
trabajando y que cada vez pues vamos investigando más y colaborando con personas como Roberto Neiker, que ha participado, el Itacil, Molinos del Duero, también tenemos un proyecto de investigación sobre trigos. Y bueno, nada, ya encantado de estar aquí y ya iremos comentando todo lo que hacemos cada uno. Muy bien, Arturo. Yo también me voy a presentar, soy Juan Carbajo, soy el director general de la empresa harinera Molinos del Duero, harinero de cuarta generación y, como dije en otro vídeo, también soy bastante panarra. Como podéis ver, estoy aquí rodeado de muchos panes y estoy disfrutando mucho en todas estas jornadas que estamos haciendo. Nuestra filosofía de empresa es dar un valor añadido a todo lo que hacemos. Queremos estar cerca de los clientes, estar siempre con ellos, escucharles, saber qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, que no solo sea la relación de poner un producto y un precio. Creemos que tiene que haber un diálogo entre el proveedor y el cliente para avanzar más lejos, conseguir proyectos y conseguir todos juntos los objetivos que buscamos, que es al final tener un negocio en el que tengas una rentabilidad, puedas disfrutar con lo que haces, puedas ayudar a la gente y que hagas las cosas bien. Sobre todo eso es lo que más me gusta a mí, es intentar hacer las cosas bien cada día. Evidentemente somos humanos y podemos tener fallos, pero para eso estamos, para pedir perdón y resolverlos. Pero sí que quiero recordar eso, que nosotros queremos estar cerca de vosotros, de los clientes, ayudaros en el camino porque nos vamos a ayudar mutuamente. Entonces, bueno, os voy a presentar también a dos personas muy importantes de mi organización, como son Miguel Ángel Fernández, ya muchísimos años con nosotros. Miguel Ángel Fernández es el jefe de compras de nuestra empresa y es el que se encarga de tratar, pues una parte fundamental es el trato con los agricultores, que llevan muchísimos años y lleva tanto la compra de agricultura convencional como la de cereales ecológicas. Así que cuéntanos un poco, Miguel Ángel, preséntate y cuéntanos. Buenos días a todos y bienvenidos a todas estas jornadas. Como ha dicho Juan, soy el responsable de compras de las materias primas de Molinos del Duero. Mi labor es la de proporcionar a nuestros molineros el cereal ecológico y el cereal convencional que necesitan para hacer el producto con nuestras calidades y cómo podemos venderlo. Yo, gracias a mi trabajo, estoy en contacto continuamente con muchos agricultores y con muchas cooperativas y me han reflejado la problemática que tienen ellos a la hora de meterse en la cultura ecológica, que más adelante os lo iré diciendo. Buenos días a todos y... Muy bien. El siguiente, también una persona súper importante en nuestra organización, es Miguel Ángel Gangoso. Miguel Ángel, no sé ya cuántos años lleva también con nosotros, muchísimos, no tantos como Miguel Ángel Fernández porque es más joven, pero vamos, yo creo que empezó a trabajar directamente ya con nosotros. Él trabaja en el Grupo Molinos del Duero, en la fábrica de cerecinos de Campos, y llevamos haciendo ecológico en esa fábrica pues más de 20 años. Y es él el que se encarga pues de organizar la administración de la empresa, ayuda al molinero a gestionar lo que son el tema de molturaciones, de pedidos, los documentos de recepción de los cereales, las auditorías de ecológico, la trazabilidad. También tiene una parte comercial y es una persona, ya os digo, súper importante en nuestra organización y era fundamental que estuviera en estas jornadas ecológicas. Así que cuéntanos un poco, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gangoso. Bueno, llevo 25 años trabajando ya en la empresa. Iniciamos el camino ecológico, digamos, en el año 98, o sea, cuando prácticamente no había ni oferta ni demanda ni de trigo ni de harina. Pero bueno, iniciamos este camino y bueno, y aquí estamos. Mi labor fundamental, pues es eso, hacer un poco recepción documental de los trigos, gestión pues eso, de los albaranes, analíticas, la primera inspección visual de los granos. Todos los trigos tienen que venir con los documentos correctos, bueno, hacer gestión de molturación y un poco esa es mi labor desde estos años. Muy bien. Ahora ya para continuar con la ronda de presentaciones, tenemos aquí por último a Víctor de la Taona Delicatessen de Salamanca, amigo y cliente, y es el panadero que ha hecho todos estos panes ecológicos con diferentes tipos de harinas y también estamos muy agradecidos a que hayas podido venir, organizarte, porque bueno, todos estoy muy contento que hayáis venido todos porque todos tenemos una agenda muy apretada, mucho trabajo
muchas cosas que hacer y poco tiempo. Así que cuéntanos un poco, Víctor, haznos una presentación de quién eres, tu panadería. Bueno, pues muy agradecido de estar aquí, muchas gracias. Yo soy Víctor Hernández, tenemos una panadería en Salamanca, se llama La Tahona, y siempre nuestra apuesta siempre ha sido pues intentar dar un poco de calidad añadida al pan, pues mediante buscando los trigos o buscando, en este caso, las harinas ecológicas, diferenciarnos un poco y no solo hacer un pan de trigo, tal, pues intentar buscar siempre espeltas, centenos, titordeum, otros tipos de cereales para que pues cada día pues al cliente ir ofreciéndole diferentes variedades y que no se aburran. Es un poco la filosofía, y empezamos con el tema del ecológico ya hace 8 o 10 años, que estuve formándome fuera, y a mí me parecía un tema bastante interesante y bastante a tener en cuenta, y sobre todo me parece que hay que estar muy comprometido lo tienes que tener muy claro para saber hacer y trabajar el ecológico. Muy bien, pues ya voy a dar paso a Roberto para que nos haga una breve exposición de su parte desde la ciencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis empezamos con la presentación. Ahí está un poco Me ha gustado mucho el título, por cierto, Un camino ecológico, porque creo que esto es de verdad así, es un camino que hay que recorrer, estamos recorriendo, y que todavía, como vais a ver y como voy a presentar, hay muchas cosas que tenemos que saber, no es fácil. Pues nada, pasamos la presentación. Entonces, he hecho una pequeñísima presentación muy breve, como digo ahí, en pocas palabras, porque no es cuestión aquí de dar un ladrillazo, una chapa tremenda al público que nos estará viendo, pero sí quería poner en muy pocas palabras qué significa la producción ecológica, de qué hablamos cuando hablamos de producción ecológica y de agroecología, qué significa, cifras de cereales en ecológico, porque a veces se habla mucho de todo esto, hay mucha expectativa, hay que darse un poco un baño de realidad, no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Luego un poco el tema de la calidad, siempre que hablo con harineros y con panaderos, has dicho muy bien, la cadena de valor del trigo, pero es del trigo, la harina y el pan. Y hay que trabajar en armonía, como ruedas un poco más engrasadas, y a veces esto no es tan sencillo. El tema de la calidad es un debate tremendo el que tenemos y que tiene ciertas dificultades también que afrontar, y unas palabras sobre un enfoque de los retos de futuro que tenemos por delante. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción ecológica? Pues hablamos exactamente de producir, en muy breves palabras, producir sin fertilizantes ni fitosanitarios de síntesis química. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos sin herbicidas, trabajamos sin insecticidas de síntesis y sin fungicidas de síntesis química. Vale. Pero bueno, como he puesto ahí en el emoticono, esto no es para echarse a llorar. No significa que no se utilice nada. Hay gente que no usa nada, es verdad, pero tenemos muchas herramientas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. En cuestión de los últimos 4 o 5 años hay muchísimas, vamos a decir, productos que han salido nuevos, organismos de control biológico, productos de origen natural que tienen un efecto no solo fungicida, también insecticida, etcétera, que nos pueden servir, que muchas veces no son necesarios. Hay que ser también consciente de utilizarlos racionalmente. Es decir, tenemos herramientas para hacer las cosas bien. Lo que no podemos decir es que no tenemos nada. No, tenemos muchas cosas. Por supuesto, la producción ecológica, como casi todo el mundo sabe, está regulado. Hay 2 reglamentos, está regulado a nivel europeo. Todo lo que se hace en ecológico se hace bajo la misma norma en toda Europa. Hay pequeñas diferencias, vamos a decir, de matiz, pero en lo general, en lo amplio, está todo, vamos a decir, regulado igual para todos los países. Hay 2 reglamentos que veis ahí, el 834 y el 881/2008, que están en vigor hasta final de este año. Se ha pospuesto un año el cambio de reglamento porque vienen nuevos reglamentos que se iban a poner en vigor este año, pero con el tema de la pandemia pues se han retrasado hasta enero del 22. Ahí empezaremos con los nuevos reglamentos. Hay uno básico, pero todavía el de ejecución no sabemos cómo va a quedar. Está sin terminar. Se acabará durante el año este. El proceso implica una incorporación tras una conversión. El agricultor que empieza desde convencional tiene que pasar en cultivos de tipo herbáceo, son 3 años, es decir,
desde que declaras tus fincas en ecológico, o las que quieres declarar, hasta que llegas a ecológico pasan 3 años. El producto del tercer año ya se considera ecológico y significa que hay que pasar por ese proceso de conversión. El proceso de conversión tiene sus dificultades, también es un tema que da bastante respeto, pero se puede hacer, lo están haciendo mucha gente y lo está haciendo bien. El manejo en ecológico implica una gestión específica del suelo y de las hierbas, lógicamente. Solamente se pueden utilizar medios mecánicos para el control de la hierba. Eso vamos a hablar a continuación. Y luego, pues, hay que valorar la importancia de las rotaciones y lo que aporta la biodiversidad. Un tema muy olvidado, pero muy importante también, ya que tenemos un montón de ayuda gracias a la implicación de la biodiversidad en los distintos entornos. Y deciros también que no hay una receta única. Cada ambiente, cada sistema de cultivo, cada zona tiene sus propias especificidades. Es decir, que tenemos que hacer un análisis específico de cada zona antes de poder decir, o poder orientar sobre la mejor manera qué variedades, cómo gestionar ese cultivo, cómo hacer el manejo de hierbas y un poco orientado hacia la calidad, siempre orientando hacia la calidad panadera. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, hablamos además... Cuando hablamos de producción ecológica hay gente que piensa, y de hecho es lícito también hacerlo así, hacer un cambio de insumos, es decir, coger y decir, pues yo cambio mis productos fitosanitarios químicos por productos fitosanitarios de origen natural y perfectamente compatibles. Vale, está muy bien, es un primer paso, pero cuando hablamos, y en este caso desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica lo vemos así, es Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. La agroecología va más allá, es un pasito más, pero también es un paso muy importante. Los principios de la agroecología, principios de la salud, ecología, cuidado y equidad, son principios del 2015, se formularon desde IFOAM como Federación de Asociaciones de Productores Ecológicos. Implica lo que veis ahí en la diapositiva, preocuparse de la salud en general, la salud del suelo, de las plantas, la salud de los seres humanos también y por tanto del planeta. Preocuparse de la ecología, es decir, no dilapidar recursos no renovables, intentar, y de hecho los nuevos reglamentos van en ese ámbito, van un poco por esa vía, que todos los recursos que no son renovables no se van a autorizar. Proteger el medio ambiente y trabajar con la naturaleza. Hay un principio de cuidado también en prevención de los riesgos tecnológicos y el mantenimiento de la integridad de los productos ecológicos. Eso es importante porque la percepción del consumidor es muy fina. El consumidor tiene la piel muy fina y yo creo que de esto lo sabéis todos. Y entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? El tema de la integridad es importante. Y luego la equidad. Es un sistema completo. No estamos hablando, cuando hablamos de producción, hablamos de agricultores. Hay que pagar precios justos por ese tipo de trabajo. Hablamos de consumidores también. No puedes poner un precio exagerado porque si no, no va a llegar a las familias que tienen pocos recursos. En fin, hay que hacer una solidaridad transversal y también hay que hablar de tú a tú con terceros países y con los propios productores. Y bueno, como dice Estefan Belón, que he aprovechado este texto es de él, hay que añadir un principio de realidad en relación con la aplicación de estos principios. Hay gente que trabaja con estos principios y también tiene sus propias marcas un poco específicas de garantía, lo cual ayuda a facilitar la comprensión de estos sistemas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿de qué hablamos entonces en cifras cuando hablamos de producción ecológica de cereales? He ido específicamente a cereales y he cogido la última estadística del Ministerio de Agricultura, que está a la derecha, donde nos dice las hectáreas por comunidad autónoma de cereales para grano. Entonces veis que estamos en todo el estado estamos en torno a 212.000 hectáreas aproximadamente de cereales. La pena es que no puedo deciros qué parte es trigo, qué parte es centeno, qué parte es trigo duro, trigo blando, trigo duro y qué parte son otros cereales más minoritarios, ¿no? Porque las estadísticas no nos diferencian. Es una pena y tampoco nos dicen qué parte de esta producción se destina a pienso animal o se destina a alimentación humana. Es una pena porque yo creo que es importante la diferenciación. Al final requerimos más información que no tenemos, pues porque la recopilación de información es complicada, ¿no? Pero bueno, tenemos este primer dato
Como veis, de entre todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Andalucía son las más fuertes un poco en superficie de cereales, lógicamente, y Castilla y León pues va un poquito detrás, pero con más de 11.000 hectáreas, esto en el 19. Sabéis que el crecimiento del sector ecológico en todos los niveles, en el nivel de producción y en el nivel de comercialización, está en dígitos de 2 cifras, entonces cada año, con lo cual estas estadísticas se quedan viejas casi a los 6 meses de publicación, pero bueno, son los datos que tenemos. Pero también tenemos que darnos un poco el baño de realidad que decía antes, porque ¿de qué hablamos? Si fijaros, en el cuadro pequeño está la superficie total, que son cerca de 5 millones pasados, 5,8 millones de hectáreas de cereales ecológicos, de cereales en general, en todo incluido, lo que significa que la importancia relativa de la superficie de ecológico pues todavía sigue siendo muy pequeña. Estamos cerca del 4% del total. Es muy poca cosa, pero bueno, vamos creciendo, os digo, a razón de 2 dígitos cada año, con lo cual pues también es cierto que esta cifra posiblemente ya estará más cerca o pasando el 4% que otra cosa. Pero bueno, aún así queda un 96% de convencional, somos muy poca cosa, y eso implica que los mercados, la comercialización, de lo que seguramente nos va a hablar después Arturo y demás, pues tiene sus dificultades. Sí que es verdad que manejamos unos precios medios, y esto no es he apuntado sobre un 20% sobre el precio convencional, pero que todo depende del producto, de la calidad de ese producto, del año, de la demanda, de la oferta, de todo un poco. Entonces, es una cifra, un poco vamos a hablar en general, pero sí que es verdad que es un valor de un precio superior al convencional, en torno a ese 10-20%. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, muy brevemente, he pasado un poco por las distintas comunidades que son cercanas a la nuestra, ya que en el 2018 el grupo operativo Trigopaneco, en el que participamos varios de los presentes aquí, Juan, Nieves también, Arturo también, sus organizaciones, pues nos ofrecieron unos datos un poco más de detalle, aunque ya veis que se han quedado un poquito viejos, ¿no? No podemos saber, por ejemplo, en Castilla y León estamos en torno como ha puesto la estadística del Ministerio, ya superan las 10.000 hectáreas, en aquel momento tenían en torno a 9.000, pero no podemos diferenciar qué tipo de cereales hacen, porque no se hace una diferenciación por cultivos concretos ni por hectáreas de cada cultivo. Ahí existe la posibilidad de que cada operador tenga más de un cultivo distinto y diferentes alcances. Entonces, bueno, pues es una pena, pero bueno, en torno a esas más de 10.000 hectáreas que están ahora, pues tenemos esa información así como muy general. Podemos pasar a la siguiente. En comunidades cercanas, como teníamos participantes tanto de Navarra como del País Vasco, pues ya veis que en comunidades cercanas pues tenemos mucha menos superficie. En el País Vasco, por poner el caso donde yo trabajo, ya hemos superado las 500 hectáreas, esto era en el 17, hay más de 500, pero hay muy poquitos productores y casi todo es trigo blando en las zonas de secano fresco. Hay mucha proporción de trigo blando. En Navarra sí que tienen más producción inscrita, o 48.000 hectáreas, de las cuales de cereales están ya superando las 5.000 hectáreas, que hay diferentes zonas, las zonas más áridas hasta las zonas húmedas, ¿no? Con en torno a 20 productores de extensivos en zonas de secanos frescos y 7 produciendo trigos de calidad panificable. Entonces, bueno, como veis, las cifras son pequeñitas. Pasamos adelante. El punto de la calidad, como os he dicho, he puesto una mirada holística. Esto significa que hay que ver desde todos los ángulos el tema de la calidad. No podemos mirar solamente la gestión del suelo o las variedades, hay que mirarlo todo en conjunto. Desde un punto de vista de la calidad, las rotaciones son claves en el producto final. Si queremos harina ecológica de calidad, tenemos que tener un buen suelo con una cantidad de nitrógeno suficiente para que ese cultivo de trigo, en este caso panadero, pues tenga suficiente nitrógeno, porque el nitrógeno es el mismo. El nitrógeno al final que llega a la planta es nitrógeno mineral que se obtiene a partir del nitrógeno orgánico en el suelo, gracias a la mineralización de los organismos que están en el suelo, pero el nitrógeno sigue siendo el mismo y sigue siendo necesario. Luego, el origen de ese nitrógeno importa que haya, y por tanto las leguminosas deben participar
en cabeza de rotación, porque si no, estamos sin una aportación de un nitrógeno, vamos a decir, de tipo de origen natural y barato además, ¿no? Porque lo hacen los propios organismos. Por otra parte, la genética de las variedades es muy importante. No funcionan igual todas las variedades, ahora voy a poner algunos ejemplos, y no todas las variedades comerciales dan buena calidad en ecológico, algunas dan, otras no dan, hay que elegir bien la variedad. En este sentido, el sector es bastante conservador, por decir de alguna manera, y utiliza variedades, vamos a llamarlas variedades antiguas, no demasiado modernas, no tampoco variedades muy ancestrales o variedades locales solo. También son variedades antiguas que son de otros, no son de origen local, pero que tienen un buen comportamiento en cuanto a calidad y en condiciones de producción ecológica, con menos nitrógeno disponible en el suelo. Y por eso se utilizan, porque las variedades locales y las variedades antiguas en ecológico son buenas competidoras comparando con las variedades comerciales. Eso hay que decirlo porque es así y por eso tienen ese papel. También influye la época de siembra, la gestión, obviamente, esto no cambia. Se sabe desde hace ya muchos años que las siembras llamadas de primavera, o sea, las siembras más tardías, pues dan más calidad para panificación, pero es cierto que la producción siempre disminuye. Entonces, bueno, pues hay que jugar un poco poniendo en la balanza cada cosa y el interés del objetivo final. Y una cosa también que influye en que las siembras en ecológico tardías sean de mejor calidad de panificación es porque el nitrógeno que está disponible en el suelo necesita esa mineralización por la vía, digamos, biológica, por los organismos del suelo. ¿Y qué significa eso? Significa que necesita temperatura y humedad en el suelo. Y eso, en las condiciones en las que nos movemos nosotros en el País Vasco, pero también aquí en Castilla y León y en otras zonas, requiere pues que llegue la primavera. Y muchas veces pues las variedades sembradas en otoño en condiciones de ecológico pues maduran antes de que hayan suficiente nitrógeno disponible en el suelo. Entonces, ese desconocimiento del ciclo del nitrógeno tenemos que profundizar más desde el ámbito científico y valorar un poco cómo trabaja el nitrógeno. Por eso es importante, y de esto también nos va a hablar Nieves, los ensayos multilocalidad en red. Y Neiker participa en la red de ensayos Genuce en ecológico desde el 2018, que se puso en marcha con ensayos de variedades de trigo de otoño y de invierno. En ese sentido, podemos pasar a la siguiente. Tenemos un ejemplo muy gráfico. Resultados propios nuestros de Neiker del 2019 en nuestras parcelas de ensayos que están certificadas en ecológico, eso debo decirlo. Hay ya cada vez más centros de investigación, tenemos disponibles espacios de terrenos para ensayar producciones en ecológico y además las estamos certificando para que se vea que las prácticas que hacemos son adecuadas al sistema productivo. Y ahí, muy brevemente, simplemente he puesto el test de variedades, desde la más productiva hasta la menos productiva. Pensar que en nuestra zona es una zona de secano fresco, muy productiva, estamos en bastantes kilos por hectárea, pero fijaos, a la izquierda y a la derecha tenéis el alveograma de la variedad más productiva y de la menos productiva en siembras de otoño, de otoño digo bien, siembras de noviembre, por ahí. Entonces ya veis que la variedad más productiva tiene un alveograma horrible y la variedad menos productiva tiene un alveograma un poquito mejor, pero sigue siendo bastante horrible, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, con las variedades en primavera. Como veis, la producción es bastante menor, sin embargo, la variedad más productiva de primavera, bueno, sigue teniendo un alveograma malo, no tan malo, casualmente es la misma variedad tan productiva de otoño, es la misma, pero fijaos la diferencia con el alveograma de la variedad menos productiva de primavera. Ya es un alveograma con una fuerza ya razonable. Entonces, bueno, pues todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero se ve que podemos valorar estrategias para encontrar esa calidad que buscamos de cara al elaborador y al panadero. Y bueno, de cara al futuro, ¿qué tenemos por delante? Muy brevemente. Tenemos unos cambios en las futuras normativas. Como os he dicho, el reglamento va a cambiar y se va a dar más valor a las producciones cercanas y a los circuitos cortos de comercialización. Por supuesto, este valor también se lo está dando
los consumidores, lógicamente. Entonces tenemos que tener tanto los científicos como los agricultores como los elaboradores pues un poco ese objetivo presente, ¿no? Por cierto que esos reglamentos nuevos también van a meter más presión a la importación de productos ecológicos de terceros países. Entonces tenemos que estar preparados porque va a haber el aumento de la demanda es considerable y posiblemente los rechazos de las importaciones se van a dar con más frecuencia. Eso hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Una cosa importante del nuevo reglamento es que va a haber nuevas reglas en el uso de las semillas. Se va a obligar, no mañana ni pasado, no va a ser esto de un año para otro, pero sí se va a obligar en un plazo de tiempo más o menos corto al uso de semillas ecológicas. Tenemos que estar preparados también, las casas de semillas, los investigadores, los mejoradores, para tener esa capacidad de ofrecer. Y hay una cosa nueva, los materiales heterogéneos que se quieren desarrollar pues de cara a que el propio productor se haga sus propias, vamos a decir, variedades, entre comillas, no son variedades, son sus propios materiales heterogéneos, vamos a decir, en su zona, adaptados bien a su zona. ¿Esto qué implica? Pues la importancia, y esto Nieves nos hablará, de la mejora genética para variedades adaptadas en ecológico. No, las variedades comerciales actuales no están adaptadas a ecológico, se han obtenido en condiciones de producción convencional, por tanto, no tienen esa adaptación. Hay que hacer una co-creación varietal con participación de profesionales y hay que mejorar la adaptación de esas variedades a los recursos del suelo y, por supuesto, a las condiciones de cambio climático. Cada vez nos encontramos con sequías más ásperas y que empiezan más pronto. En fin, tenemos un reto ahí muy importante. Y luego las nuevas estrategias de gestión del cultivo para el manejo de las hierbas, básicamente, para que sea más eficiente, y el manejo de la fertilidad. Y con eso termino y agradezco mucho vuestra atención y bueno, pues para las preguntas que queráis aquí nos quedamos un rato. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues ahora te toca a ti, Nieves, es tu turno. Ahí. A ver, yo creo que sí, puedes poner la presentación. De acuerdo con Roberto, que también me ha parecido un título muy adecuado, un camino ecológico, y además es que en estos momentos se le está dando un valor y en todos los campos a lo que son toda la cadena de valor, y contemplar todos los eslabones de la cadena en cualquiera de los cultivos y en cualquiera de los ámbitos, y no dejar a ningún eslabón, digamos, descolgado, sin tener en cuenta cada vez que hacemos algún proyecto o empezamos a hacer alguna iniciativa, considerar y tener en cuenta todos los eslabones y todas aquellas personas que están implicadas en los trabajos. Puedes pasar. En este caso, aquí en la siguiente diapositiva, digamos que he empezado al revés, lo que sería la cadena o el camino. El pan ecológico, para obtener un pan ecológico tenemos que partir de una harina ecológica. La harina ecológica se obtiene a través de la molienda del trigo ecológico, y el trigo ecológico que viene de una planta o una variedad, que es un poco de lo que os voy a hablar, que ha sido cultivada bajo un manejo ecológico, que es lo que nos ha estado comentando y nos ha estado explicando Roberto, bajo un manejo específico en el cual no se utilizan productos de síntesis como insecticidas, abonos, herbicidas, que luego van a condicionar a que el agricultor tiene que ser, yo creo que tiene que estar mucho más preparado para poder gestionar las explotaciones, con lo cual requiere una formación muy específica. Puedes pasar. Cuando al agricultor se le plantea obtener una variedad que tenga calidad, cuando hablamos de la calidad del trigo, claro, la calidad va a depender mucho de si estamos hablando calidad para el agricultor, que el agricultor que va a intentar obtener, pues sobre todo un mayor rendimiento, una mayor producción, que la explotación suya a través de esa mayor producción sea que tenga una rentabilidad mayor. Cuando hablamos del molinero, nos lo puede decir aquí, nos lo puede decir, ¿qué busca? Pues que tener un mayor rendimiento en harina, que el grano tenga un mayor peso específico, que tenga una mayor contenido en proteína. El transformador
Pues luego Víctor lo podrá comentar, cuando hablamos de calidad del trigo, pues que sea una masa más manejable, supongo, que tenga unas características, un alveograma, que no tenga que hacer mucha fuerza y gastar mucha energía a la hora de manipular esa harina, y el consumidor pues cada día más está influyendo en esa calidad del trigo que quiere, un mayor valor nutricional. Sobre todo en estos momentos hay una gran ventana en cuanto a productos más saludables y mayor, no sé si será un nicho o qué es, pero bueno, estamos buscando productos que tengan una mayor calidad para nuestro sistema. Cuando hablamos, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, el agricultor a la hora de producir, ¿para quién produce? Y la calidad de la variedad, cuando hablamos de calidad, para obtener esa calidad, la variedad tiene un papel muy importante y, como hemos dicho anteriormente, también lo que es el manejo del cultivo. El agricultor, cuando se plantea decir, bueno, voy a cultivar trigo, en este caso, pues estamos hablando de harina, ¿qué variedad elijo? No hay un programa de mejora genética, como ha comentado Roberto, específico para el cultivo ecológico. Entonces tenemos que ir a las variedades que se cultivan en el manejo convencional. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de la red de organismos públicos, bueno, y también lo hacen las casas de semillas, es realizar evaluaciones en campo, ya que las variedades se adaptan específicamente a cada una de las zonas. Entonces, hay que estudiar qué variedades se adaptan más a nuestras condiciones edafoclimáticas. Y luego también, para esa calidad, como hemos dicho, la obtenemos mediante la variedad y luego también las técnicas agronómicas que le vayamos a proporcionar, sobre todo el abonado nitrogenado en el caso del trigo para pan, porque el nitrógeno es parte de las proteínas del gluten y son los que nos dan la calidad del trigo. Entonces, un aspecto muy importante es cómo manejar ese abonado. Y luego, claro, el manejo de plagas y enfermedades y de malas hierbas, debido a que no podemos utilizar productos de síntesis química. ¿Puedes pasar, por favor? En cuanto a evaluación de variedades, nosotros lo que hacemos, como veis ahí en la foto, son ensayos en microparcelas, donde a lo largo de todo el ciclo de cultivo vamos tomando distintos caracteres. Al final del ciclo, la producción, los kilos por hectárea, porque es uno de los factores que hemos comentado, que al agricultor, por donde le vamos a poder entrar al agricultor para que siembre esa variedad, la calidad, ya que varía mucho de una variedad a otra. En el cultivo ecológico es muy importante la altura del cultivo, sobre todo por esa competencia con las malas hierbas, debido a que no se puede utilizar herbicidas. También la rápida implantación o el vigor inicial, que es lo que supone que si tiene una rápida implantación y un mayor vigor, va a cubrir más rápidamente el suelo y entonces va a haber menos competencia, va a ahogar a esas hierbas adventicias, Y luego la resistencia a plagas y enfermedades, en el caso del trigo harinero, pues lo hemos comentado antes, por ejemplo, el tizón, el carbón desnudo, el carbón vestido es una enfermedad que puede suponer gran riesgo, sobre todo luego a la hora de poder panificarlo. Entonces, todos estos criterios se tienen en cuenta a lo largo de los ensayos que hacemos y se hace una recomendación al agricultor sobre qué variedad puede ir mejor para su zona, tanto producción como por calidad. El otro aspecto es el manejo del abonado en estos momentos, y la verdad es que cada año yo creo que las empresas de fertilizantes se están metiendo más en el tema ecológico, bueno, a lo mejor Arturo también lo puede decir, y están, ofertando una amplia gama de productos, pero claro, te llega el agricultor y dice, ¿cuál es mejor? Bueno, pues para eso yo creo que estamos los institutos públicos, para poder decir de una manera
objetiva, pues qué tipo de abonado es el que mejor le puede ir al cultivo, el momento, no solo el tipo, sino también el momento en el cual realizar las aportaciones y luego también, claro, la cantidad de abono a aportar para tener esa calidad, sobre todo en este foro que tanto el harinero como lo que es el panadero precisa para poder tener esos panes. Por favor. Y luego una de las cosas que diferencia, la verdad es que no, yo creo, a la agricultura ecológica de la agricultura convencional es la apuesta por la diversidad. Diversidad no solamente genética, sino también de especies. Genética, quiero decir que en estos momentos hay muchos agricultores ecológicos que apuestan por las variedades, no solamente por las variedades comerciales, sino introducen en sus explotaciones o recuperan las variedades que dicen de antaño, el Florence Aurora, los candeales, los barbillas, que comentan que le da un sabor, un aroma a lo que son las harinas y posteriormente a los panes obtenidos con estas variedades. Son variedades con unos menores rendimientos, pero bueno, aportan lo que es la calidad. Y luego también una apuesta por la diversidad en cuanto a especies. Cada día más se está escuchando que el hecho de que los agricultores de ecológico siembran variedades como lo que son el monococum, los dicocum, la espelta, y hemos comentado también aquí el tritordium, que creo que luego se lleva a las panaderías, lo cual luego oferta una gran variedad de productos ya transformados. Y por último, aquí yo creo que ya se ha hecho referencia de las colaboraciones que hemos tenido con Roberto, y en estos momentos pues echa a andar un proyecto en el cual estamos Molinos del Duero, ARAE, con el Ayuntamiento de Río Frío de Aliste y dos obradores de la zona de Aliste, en el cual pues vamos a trabajar sobre lo que es esta mesa redonda, sobre lo que es la cadena de valor trigo-harina-pan, y bueno, tenemos 3 años por delante y iremos teniendo resultados. Gracias. Muy bien, gracias, Nieves. Pues ahora le toca el turno a Arturo. Sí quiero decir que tenemos algunas preguntas ya encima de la mesa, pero vamos a esperar a hacer la ronda primero y después ya entramos en la parte de preguntas, debate, etcétera, ¿vale? Gracias, Arturo. Bueno, yo no he traído presentación porque sabía que Roberto y Nieves iban a contar todo, iban a explicarlo. Entonces, muy brevemente, bueno, voy a explicar un poco lo que hacemos nosotros como cooperativa. ARAE comenzó a andar hace 14 años, un poco desordenadamente, porque había pocos agricultores ecológicos. Esto ha cambiado mucho. No había tampoco tanta demanda y poco a poco pues yo creo que hemos ido cambiando, modificando, vamos viendo nuevos nichos, nuevas demandas, de qué productos demandar. Aquí se ha hablado mucho, yo comencé hace 10 años en la cooperativa ARAE, y una cosa que veía pues que el agricultor estaba muy perdido. Oye, se iba mucho a lo tradicional, a sembrar pues lo que venían sembrando antiguamente sus padres o sus abuelos, y no había lo que hay ahora mismo. Lo que ha dicho Nieves es verdad, hay ya, y Roberto, gran cantidad de casas de abonos, de semillas. O sea, se ha investigado mucho, se sigue investigando, y yo creo que estamos concienciando ya más a la gente, o educando a los agricultores de qué tipo de rotaciones, qué variedades sembrar, porque no siempre funcionan a nivel productivo, y después a nivel calidad harinera no funcionan los trigos que eran antiguos, como es el candeal o el barbilla o trigos más antiguos, y estamos comprobando que hay trigos de nuevas generaciones con ciclos más alternativos, ciclos cortos también en regadíos, porque aquí estamos en una zona, cuando Roberto habla de las producciones y demás, estamos hablando, que yo siempre se lo digo que una cosa es el País Vasco, Navarra,
y otra cosa es Castilla y León. No tiene nada que ver, entonces no se comportan, incluso dentro de una misma provincia se pueden comportar, dependiendo de la zona, un trigo de forma muy diferente. Entonces nosotros también estamos investigando, ya no solo por los proyectos de colaboración que tenemos con Molinos del Duero y el Itacil, y que hemos hecho campos de ensayo y hemos hecho siempre constantemente y haciendo jornadas para que el agricultor sepa lo que hacemos y pueda intercambiar impresiones y demás, sino yo creo que cada año hacemos investigación a nivel particular, a nivel cooperativa, probando trigo. Siempre te viene un productor de semillas, oye, que este trigo va muy bien, mira, a ver, pruébalo en ecológico. De momento nos permiten sembrarlos sin tratamiento, trigos convencionales, si no está dado de alta en el ministerio como trigo ecológico, pues lo puedes utilizar. Y estamos comprobando pues que hay trigos que se comportan bien en convencional, pero en ecológico también. Y yo también vas descubriendo que oías cuando empecé pues no tenía ni idea que había que echar menos semilla, porque al tener menos alimento la tierra, o al no tener abonados químicos, pues como que había que echar menos semilla, y es algo que hemos comprobado también que es un error, el echar menos semilla, porque la hierba se controla peor y se apodera normalmente, y muchas veces echando la misma dosis que se echa en convencional, o incluso más si el terreno lo puede admitir, se comporta mejor y hace mejor frente a esa posible invasión de malas hierbas. Entonces constantemente estamos desde la cooperativa, pues eso, investigando, haciendo pruebas. Hay gente muy atrevida que le gusta probar variedades nuevas, y también nos tenemos que ajustar mucho a las demandas que hay. Con los Miguel Ángel, tanto uno como el otro, pues siempre estamos, mira a ver este trigo, mira a ver que este da muy bueno, pues siempre pues probamos y vamos un poco sembrando, viendo lo que funciona, lo que no funciona. Hay que ver los dos aspectos: por un lado lo que se demanda o lo que nos está demandando el cliente, en este caso Molinos del Duero, y por otro lado que sea rentable al agricultor, claro. Porque muchas veces pues te pueden demandar un producto, yo qué sé, también en ecológicos es muy de tirar de productos que no son autóctonos, como quinoas o trigos sarracenos, o cosas que la gente le gusta probar, pero que después no funcionan como se esperaba o como se quisiera. No sé. Yo, bueno, me acaba de decir Nieves que tenemos ahí el proyecto aprobado, que no lo sabía, el proyecto de ecotrigo, que lo veo, desde un principio hemos apostado también por este tipo de ensayos, y lo veo muy interesante, que lo hagamos a 3 bandas desde el principio de lo que es el nivel productivo, que es la parte que nos toca, el nivel de investigación y el nivel de elaboración. Y bueno, espero que salga bien, y no sé, no tengo mucho más que contar. Yo, en la cooperativa seguimos creciendo poquito a poco, piano a piano. Yo creo que Molinos del Duero también va aprendiendo cosas cada año y investigando, y está muy bien, ¿no? Yo creo que el mercado ecológico tiene un crecimiento exponencial respecto a otros sectores muy importante, y esto va más y hay que estar ahí. Ya está. Muy bien, Arturo, muchas gracias por tu intervención. Bueno, Miguel Ángel, como el que se relaciona con los agricultores, tiene que comprar, tiene que buscar esas calidades, ¿verdad? Hablas mucho con Arturo. Cuéntanos un poco tu visión desde Molinos del Duero, lo que buscamos, lo que necesitamos. Como dije anteriormente, mi trabajo me permite estar en continuo contacto con los agricultores y las cooperativas. Ellos me han trasladado la problemática que tienen ellos a la hora de pasarse a la agricultura ecológica. De momento voy a hablar sobre los problemas que nos encontramos nosotros como compradores de trigo y de cereal ecológico.
en Castilla y León y hasta incluso en toda España no acabamos de encontrar trigos de calidad para poder hacer nuestros productos. Si encontramos algunos, son partidas muy pequeñas que también nos dicen que vamos a tener muy poquita regularidad en la calidad. Tenemos problemas a la hora de recogerlo con los caídos y las suciedades y los restos que traen. Estamos hablando a lo mejor de caídos de un rendimiento a lo mejor en el 15 y un 20%, entre semillas, otros cereales, los guisantes, y claro, eso también nos encarece muchísimo la compra del cereal. A nosotros nos gustaría comprar todo el trigo en Castilla y León, y si pudiera ser en Zamora mucho mejor, pero claro, entendemos que de momento no va a poder ser. Entonces tenemos que tratar de comprarlo pues fuera de Castilla y León, algo en Andalucía, algo en Castilla-La Mancha, pero es que ni hasta en esas comunidades son capaces de hacernos los trigos que la calidad que nos exige nuestro mercado y nuestro molinero. También tengo que reconocer que todo esto está cambiando mucho gracias a la cooperación que estamos teniendo con Arturo Daray, que nos ha entendido desde el principio la problemática que teníamos y se está preocupando verdaderamente de que seamos capaces de localizar trigos de calidad en Castilla y León y si pudiera ser en Zamora. Hay que agradecérselo, lo ha entendido y lo está haciendo. Luego me voy a poner desde el punto de vista de agricultor, la problemática que me han dictado. A mí me dicen los agricultores que se van a meter en el ecológico que les sobra información, pero que les falta formación, que necesitarían más cursos formativos para saber qué es eso de la agricultura ecológica. Y yo los entiendo, porque estamos pasando de una agricultura química, donde todo lo solucionan con química, y les estamos diciendo que pasen al año siguiente a una cultura blanca. Y ese es el miedo que tienen, que no saben cómo hacerlo. Ellos quieren que haya charlas entre propios profesionales, que haya jornadas entre los propios profesionales, el profesional que ya está metido en lo ecológico, que se lo diga directamente, en persona, que le diga, oye, mira, yo llevo 10 años en lo ecológico y tú no te preocupes que si haces más o menos lo que yo te diga, tú vas a funcionar, vas a hacer un trigo de calidad, vas a tener, y encima vas a tener una explotación en la que vas a ganar dinero. Eso es lo que me dicen ellos que necesitan. Que les sobra información, pero que la formación no la encuentran por ningún lado. Después me comentan también que ven como muy tedioso las normas y los criterios y las cosas que tienen que cumplir a la hora de pasar la explotación de convencional a ecológico. Ven muy tedioso y las normas también muy complicadas a la hora de hacerse con el certificado ecológico. Ven las normas muy complicadas y muy tediosas a la hora de coger las subvenciones que les dan. Y entonces eso es una cosa que también los retrae bastante. También ven con mucha problemática lo de las semillas certificadas, que no las encuentran. Porque nosotros les recomendamos que siembren determinada trigo o determinada espelta o determinado centeno y no lo encuentran. Y eso es una problemática que tienen ellos y que les gustaría que encontrar semilla certificada pues a la vuelta de la esquina, no tener que marcharse a Alemania o Francia para tenerla aquí. Otra problemática que me encuentran también es que tantas cosas que tampoco ven muy claro la vía a la hora de comercializar los productos. No lo ven muy claro, no saben a quién se lo tienen que vender, cómo se lo van a vender, si el producto que han sembrado va a tener salida ese mismo día. Yo tengo dos ejemplos de agricultores que fueron a las jornadas de los ¿cómo se llamaba esa? Superalimentos. Que cuando llegó la hora de lo que los agricultores querían decir sobre cómo se habían comportado y qué sé yo, pues me hablaba un agricultor de que había sembrado sarraceno ecológico y que ahora no tenía mercado para venderlo, porque nadie le había dicho que el sarraceno se comercializa pelado.
y que ahora tenía 40.000 kilos de sarraceno ecológico y no se lo compraban. Y que la única peladora que había más cerca de aquí era en Francia. Pero bueno, yo procuro, cuando me dicen esas cosas, decirle una frase que se la llevo diciendo hace 3 años, pero que ahora está muy de moda. Son más los beneficios de la agricultura ecológica que los contratiempos que pueda tener. Que se formen, que miren, que al final les va a salir bien. Y luego ya para terminar, veo que estamos aquí todos los eslabones de la cadena, la mayoría de los eslabones de la cadena de la agricultura ecológica, y creo que es un momento muy importante para aunar esfuerzos y criterios para tirar para adelante con esto. Que no nos queda otro remedio, es que no nos queda otro remedio, porque yo sigo pensando, yo y la empresa, que la agricultura ecológica es presente y sobre todo futuro, como uno de los motores dinamificadores de lo que es el mundo rural. Y nada más, creo que he sido el que ha podido poner un poquito de pegas. Creo que soy el que he podido poner un poquito de pegas en las jornadas, pero es lo que me han trasladado. Muy bien, Miguel Ángel. No has puesto ninguna pega, simplemente creo que lo que haces es destacar una problemática que la gente ve y quiere que le ayudemos entre todos, y por eso estamos aquí. Eso será una parte interesante del debate, porque has puesto muchas cosas interesantes encima de la mesa, la verdad. Todos lo habéis hecho, pero como tú trabajas con agricultores, también entendemos que es la visión del cambio, ¿no? La problemática, el miedo al terreno desconocido, me va a salir bien, me va a salir mal. Pero bueno, Miguel Ángel, cuéntanos desde tu visión de lo que es la recepción, la fábrica, la organización de los pedidos, las auditorías, las certificaciones, la trazabilidad. Bueno, mire, yo quiero poner un poco en valor lo que nosotros hacemos desde que recibimos el trigo hasta que, digamos, sale la harina en sacos, en bolsas. Es un proceso delicado y que lleva, pues eso, mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos. Inicialmente lo que hacemos es el control de recepción inicial, digamos que donde hacemos un control visual del grano, ver las impurezas, decidir con el personal de la fábrica y molinos y tal, dónde se descarga, si se descargan naves, en fábricas y tal, digamos por variedades, porque después a la hora de hacer harinas pues mezclamos trigos para enriquecer la mezcla, y bueno, una vez que se decide dónde se deja, o fábrica o naves, pues pasa a la fábrica, se hacen limpias, que es lo que decía mi compañero Miguel Ángel, que debido a la naturaleza del trigo ecológico pues lleva pues impurezas que hay que quitar por medios mecánicos, por cribas, aspiraciones y eso, que es un porcentaje importante del grano que es necesario para que realmente nada de eso llegue a la molduración, porque perjudicaría, digamos, a la calidad de la harina. Entonces se hacen, antes de almacenarlo, digamos, en los depósitos de trigo, se hacen 2 limpias, o sea, se quita primero gruesos y finos, después cereales partidos y tal, y no sé qué, y se deja, digamos, en silos ya para el proceso de molturación. Una vez que está, digamos, el trigo ahí en los depósitos, dependiendo de las variedades que vayamos a hacer, pues se mezclan unos porcentajes diferentes para las diferentes calidades de harina que tenemos y tal. Y después, importantes los controles de calidad, o sea, hacemos controles de calidad a la recepción, que se analizan en los laboratorios nuestros para realmente saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Y después, aparte de eso, como esto estamos haciendo producto ecológico, pues también analizamos ese trigo o la harina, digamos, en laboratorios externos, donde hacen controles de multiresiduos. Es importante a la hora de garantizar al consumidor final
que nuestra harina está analizada y un laboratorio externo ha dicho que es una harina ecológica y que no tiene ningún inconveniente, ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada por ahí. Después el control de auditorías, digamos, pues nosotros llevamos trabajando con el CAEFIL, que bueno, al principio era digamos, los únicos que estaban certificados aquí en Castilla y León para poder certificar los productos. Ahora hay más, o sea, ahora ya no podríamos estar con otros, pero bueno, nosotros con el CAEFIL estamos muy contentos. Nos controlan desde el productor, porque todo trigo que se recepciona tiene que ir acompañado de un volante de circulación donde tiene que poner qué trigo es y quién lo certifica. Y bueno, las auditorías son más o menos anuales y bueno, nos controlan control documental, control de trazabilidad de los trigos, o sea, de dónde los traemos, cuál es eso, la producción, los sistemas que utilizamos para limpieza de diferentes circuitos por donde va la harina, y después a dónde lo vendemos, y que haya un control, digamos, documental y de existencias, de que, evidentemente, no vas a comprar 1000 kilos de trigo y sacar 400.000 kilos de harina. O sea, tiene que haber pues, un control de existencias desde que el trigo entra hasta que la harina sale, y coincidir en las valoraciones de existencia y todo eso. O sea que el tema de las trazabilidades, de las auditorías y eso es una cosa importante y que da, digamos, a nuestros productos pues el valor que tiene real de que no solo es harina y ya está, no lleva mucho proceso por detrás en todos los sentidos, proceso productivo y proceso administrativo de poner en valor todo lo que hacemos. Y bueno, un poco es lo que iba a comentar. Muy bien, Miguel Ángel. Sí que me gustaría preguntarte, aunque la rueda de preguntas sea más adelante, que nos cuentes qué tipos de cereales ecológicos molturamos en Molinos del Duero y qué tipos de harinas tenemos. Aunque podéis ver nuestro catálogo en molinosdelduero.com, pero viene bien ahora que nos explique Miguel Ángel de primera mano, vale, muy brevemente los cereales y los tipos de harinas que tenemos ecológicas. Vale, pues realmente utilizamos 4 tipos de cereales, que es el trigo, el centeno, la espelta y el tritordeón. De trigos tenemos todo el espectro, digamos, de harinas, desde las harinas más flojitas, que puede ser de 100, 130 W hasta 300 o más, que lo que conseguimos, o sea, las harinas las conseguimos mezclando diferentes variedades de trigo. Para las harinas flojas van unas variedades de trigo y para las harinas fuertes van otras. Dentro de esos tipos de harina, nosotros también tenemos un molino de piedra. Entonces, esas mismas variedades, flojas, fuertes, integrales y semi-integrales, las hacemos también molturadas a la piedra. O sea, que digamos que tenemos desde 100 hasta 300 en blanca y en integral, tanto en fábrica como en molino de piedra. El centeno, nuestro centeno para los clientes nos lo valoran mucho, porque utilizamos variedades puras, variedades sin hibridar, que es importante porque ahora muchos centenos son híbridos, y los centenos estos que utilizamos nosotros, que son variedades gigantón y el del país y eso, son variedades que, digamos, para los panaderos, que después nos lo dirá, tienen, digamos, más sabor, más olor y tienen otra, o sea, lo valoran más porque sabe más a centeno como el centeno de toda la vida. Y también lo hacemos tanto en fábrica como en los cilindros, que es bastante difícil de molturar. Vamos, esto lo hago como comentario porque al ser un cereal bastante plano, pues a la hora de apretar los cilindros, para que eso tienes riesgos de que apretes más de la cuenta y no salga bien la harina, y en las piedras igual y eso. Después la espelta, pues exactamente igual.
El espelta hacemos blancas e integrales, tanto en la fábrica como en el molino de piedra. Son espeltas que, bueno, que me preguntan muchas veces y tal, son espeltas casi al 100% de producción nacional. Y bueno, la espelta es un grano, o sea, es una variedad que tiene poca fuerza, pero bueno, que ahora está un poco de moda y que aplicando técnicas de panificación pues puedes conseguir un pan de volumen y cosas bien. Y lo hacemos, como le he dicho, igual, en blanco y integral, en fábrica y en el molino. Y el tritordeon, que el tritordeon empezamos ya hace bastantes años a trabajar con tritordeon, es una hibridación natural de trigo duro con una cebada de origen silvestre de los Andes, y bueno, la característica fundamental que tiene es que el gluten reactivo, tiene menos y tal, entonces aunque no es apto para celíacos, pero que bueno, el que tenga cierta intolerancia al gluten le va a sentar mejor, digamos, y bueno, pues igual lo molemos tanto en fábrica como, bueno, en el molino ahora últimamente no lo hacemos porque bueno, tampoco hay mucha demanda, pero bueno, lo hacemos en fábrica, tanto en blanco como en integral. Y bueno, tiene cierta rotación y está funcionando bastante bien. Y un poco... Muy bien, Miguel Ángel. También quería añadir que tenemos paquetes de productos ecológicos como los que podéis ver encima de la mesa. Tenemos espelta, tenemos trigo, tenemos centeno integral, tenemos harinas molturadas en piedra también, que se pueden encontrar a través de nuestra tienda online harinatradicionalzamorana.com o en algunos de los mejores supermercados. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Víctor, ahora ya nos falta la visión del panadero de lo que nos podemos comer, ¿no? Porque el agricultor siembra el campo, nosotros, los técnicos le ayudan, la cooperativa, nosotros lo compramos, lo molturamos, pero al final, hasta que no aparece el panadero, no podemos probarlo. Bueno, yo sobre todo dar las gracias a los compañeros porque han puesto un valor añadido que hay detrás, aparte del pan, que hay muchísimo trabajo. Incluso yo muchas cosas pues estaba bastante perdido y pues es una pasada el trabajo que hay detrás. Porque la verdad que luego a mí el producto que me llega, a mí la harina, pues la verdad que me llega un producto excepcional, que se puede trabajar de lujo con él, pero claro, es que habéis dicho todo lo que tiene detrás. A mí la verdad que todo lo que me llega, luego siempre tenemos que poner en el savoir-faire, como dicen los franceses, pues aplicar unas técnicas de amasados, de luego fermentaciones, sobre todo fermentaciones lentas, trabajar con la propia masa madre de cada cereal. Es súper importante también pues, para potenciar un poquillo más los sabores, que es donde das un poquito la diferenciación de un pan de espelta, un pan mezcla de centeno y espelta o multicereal ya que lleva trigo. Pues cada uno siempre hay que saber un poquillo pues, usar la masa madre que tienes que usar, la dosificación y sobre todo pues eso, la forma de trabajo que nosotros trabajamos como se lleva trabajando toda la vida, pues con un blocage, con fermentaciones en frío, son fermentaciones más largas, que luego también si aparte son trigos que tienen un pelín menos de gluten, como el tritordeon y tal, pues ayudas también con una fermentación larga a bajar más todavía el índice glucémico y hacer que sea un pan más digestivo, más digerible. Y pues eso, para la gente que es intolerante y tal, sobre todo según está el tema ahora, que hay mucho, oye, es intolerante, pero no celíaco, pues perfectamente pueden tomar un pan de espelta, un pan sobre todo, ahora yendo al tema de la agilización, nosotros hacemos pan de espelta 100%, la espelta con harina integral, molino de piedra. Claro, si nos fiamos de mucha gente que dice pan de espelta, luego ves la etiqueta y tiene un 60 o un 70% de trigo, pues ahí es cuando llega el problema y sobre todo lo que más me fastidia a mí que estamos confundiendo al cliente. Que la gente, pues mira, pues es que me ha dicho que coma unos crackers de espelta. Pues el cracker de espelta tiene de todo menos espelta. Y pues un poquillo fidelizar eso y saber que las panaderías artesanas de toda la vida, aunque nos están criticando, pues nos esforzamos sobre todo por mantener los procesos con los trigos. Luego está claro que lo que nos llega a nosotros es la harina y todo, viene de una harina de una calidad excepcional y podemos también pues probar y hacer cosas diferentes. Luego también un poquillo haciendo hincapié en el tema del papeleo y tal,
sí que es verdad que el ecológico conlleva bastante con el tema de las auditorías. Todo alguien que estamos acostumbrados a estar trabajando en el obrador, ostras, pues todos los años, siempre y cada vez más, y que sí que es verdad que luego da un valor añadido, pero sí que hay un trabajo detrás de papeleo y de reglamentación y de apuntar que es bastante tedioso. Y bueno, pues yo creo que poco más os podemos contar. Apostamos por el ecológico que lo sabéis vosotros desde que eso, y vamos a seguir ahí a tope. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Y yo animo a todo el mundo que visite Salamanca, que no deje de ir a la panadería de Víctor, la Tahona Delicatessen, que tiene unos panes, como podéis ver, increíbles, la verdad. Pues ya para terminar la cadena de valor desde el campo hasta la mesa, tenemos una intervención que ha tenido que ser grabada porque no ha podido asistir. Le agradecemos mucho que poder contar con su presencia, y es Ernesto del CAECIL, para poner un poco la guinda al pastel de todo el gran trabajo que se hace en toda la cadena y que sepamos qué significa el sello, por qué se justifica en toda esa burocracia que estamos hablando, de auditorías, de papeles, etcétera, y qué sentido tiene, ¿no? Entonces vamos a ver una breve intervención que hemos hablado esta mañana. Vale. Hola, buenos días. Con nosotros tenemos ahora a Ernesto Aparicio Lázaro, que es director del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Buenos días, Ernesto. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero es agradecer a Molinos del Duero la oportunidad que nos ha dado de participar en esta jornada, y agradecer también a todos los asistentes el interés que están mostrando en la misma. El papel nuestro en la jornada va a ser hablar de la certificación ecológica. Hemos hecho una pequeña presentación en la que lo primero que queríamos hablar, y yo creo que siempre va como inicio de cualquier jornada de producción ecológica, son a ver, no sé si se está viendo bien la presentación. Sí. Estamos en la primera, sí, se ve bien. Mira, sí. El objetivo, pues cuando hablamos del objetivo de la producción ecológica siempre decimos que es la obtención de alimentos saludables de gran calidad nutritiva, sin presencia de sustancias de síntesis química, obtenidos mediante procedimientos sostenibles que no dañen el medio ambiente, la salud humana, ni la salud y el bienestar de los animales. Entonces, es el objetivo de la producción y los productos ecológicos. Ahora ya lo que nos toca a nosotros, que es hablar de la certificación, pues ir comentando que los inicios de la certificación se debieron a unas necesidades por la desaparición de las relaciones directas entre el productor y el consumidor. Como certificación, pues existen diferentes tipos, lo que vamos a llamar certificación por primera parte, que es la propia empresa la que realiza esos controles sobre la calidad del producto respecto a la observación de un pliego de condiciones propio. Existe una segunda opción, que es la certificación por segunda parte. Aquí es el cliente o bien el consumidor el que realiza una auditoría o un control y certifica después el producto. Y, por último, pues la certificación en la que estamos nosotros, esa certificación por tercera parte, en el que un organismo, que no es ni comprador ni vendedor, controla y certifica el producto. Esta certificación garantiza pues, la independencia, la imparcialidad en la evaluación de la conformidad de las características del producto o en su método de producción, respecto siempre a una norma o pliego de condiciones que puede venir dado también por una reglamentación como es el caso en el que estamos nosotros. Con esta última certificación, la certificación de tercera fase, se funda e incorpora un organismo independiente. En este caso, el organismo certificador dentro de esa relación de productor y consumidor que hemos hablado, o cliente, ¿no? Este controla la observancia de las mismas, ese organismo certificador, y según el caso concede la certificación y el uso de la marca o de unas indicaciones reservadas, como es el ejemplo de la agricultura ecológica con la calificación ecológica. En nuestro caso, la certificación ecológica viene por un marco legal aplicable europeo que está dentro de la reglamentación y el reglamento 834 de 2007, que establece unos objetivos y principios en relación con la producción primaria y la transformación de alimentos.
A su vez, este está desarrollado por un reglamento 889-2008 de la Comisión, que ya hace una aplicación detallada de las normas de producción. Esta reglamentación pues, lo podéis encontrar dentro de la página web caecil.es, viendo el apartado reglamentación y pinchando o bien el 834 o en el apartado del 889. A mayores tenemos el reglamento 1235 de la Comisión que nos habla de las importaciones de los productos ecológicos desde terceros países. Esto va a ser hasta el 1 de enero del 2022, donde va a entrar el nuevo reglamento de que bueno, pues, podremos desarrollar y hablar de él también en una de las jornadas, pero que viene a mantener lo que ya tiene y con algunas otras mejoras sobre lo que ahora mismo está marcado. El reglamento 834 establece que cada país debe establecer el modelo mediante el cual se lleva a cabo el control y la certificación de la producción ecológica. En este modelo de certificación de la producción ecológica, en España recae sobre las comunidades autónomas. Y en la comunidad en la que estamos, en Castilla y León, la autoridad de control es el CAECIL, Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Aquí vamos a hablar un poquito de la descripción de los servicios y funciones del propio CAECIL, Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, al que yo hoy vengo representando. ¿Qué es el CAECIL? Pues el CAECIL es la única autoridad pública de control para la certificación de la producción ecológica en Castilla y León. El CAECIL fue creado en el año 1996 por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, una vez transferidas las competencias en materia de agricultura ecológica desde la Administración Central a las comunidades autónomas. Llegado este momento, pues nos encontramos en pleno proceso de aniversario, esos 25 años que estamos cumpliendo ahora y que, bueno, que debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues a lo mejor no vamos a poder hacer todo lo que nos gustaría, pero sí estamos intentando buscar alternativas que, bueno, pues mediante medios como el que tenemos hoy o otros medios que podamos encontrar, poder hacer algo con este 25 aniversario. El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y sin ánimo de lucro. Esto fue donde se definió en la Orden AIG 452 del 2013, del 29 de mayo, publicado en el BOCIL 115 y 18 de junio del 2013. ¿Qué hace el CAECIL? Pues el CAECIL certifica que sus operadores, en este caso clientes, cumplen con la normativa europea de la producción ecológica, de acuerdo con el reglamento del que hemos hablado, es el reglamento 834-2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. ¿Cómo realiza el CAECIL ese trabajo? Pues bueno, se realizan visitas de control a las explotaciones o instalaciones con objeto de verificar la información aportada por el operador y el cumplimiento de la normativa de producción ecológica, así como para realizar una inspección visual y comprobar procesos de producción. Esto se hace en un primer lugar cuando nos llegan las solicitudes de inicio de control y luego una vez, como vamos a ver un poquito más tarde, con los seguimientos y visitas de controles anuales. Se realizan también tomas de muestras tras una planificación previa en base a un análisis de riesgo o a sospechas surgidas que puedan surgir en el propio control y se realizan estas siempre por triplicado, dejando uno de los ejemplares al interesado, por si fuera necesario para un contraanálisis. En la visita, el técnico redacta un informe de control del que dejará copia al operador, en el que se reflejará pues el resultado de la inspección, si procede la necesidad de que el operador remita al CAECIL algún documento, si se detecta alguna no conformidad, pues hay que dejar constancia de la misma y si se realiza toma de muestras, los datos de la misma. Los análisis de las muestras, que es algo sobre lo que nos preguntan mucho, sobre todo cuando nos llaman consumidores o cuando nos llama gente interesada en cómo se realiza este tipo de control, se realizan siempre por triplicado. En este caso, enviamos de forma anónima a uno de los laboratorios que tenemos subcontratados para la realización de estos propios servicios. Laboratorios que a mayores tienen que estar también acreditados por la ISO 17025 y los análisis están dirigidos a determinar que el producto a muestrear contiene sustancias no permitidas en la producción ecológica. Si el resultado es positivo a una o más sustancias no permitidas, se informa al interesado para que, si lo desea, encargue análisis contradictorio de la muestra que se dejó en sus instalaciones y de las condiciones
para cómo tiene que realizar esas muestras. En el caso de que ese segundo resultado fuese diferente al primero, o sea, fuese negativo, el CAECIL podrá encargar un nuevo análisis del tercer ejemplar muestreado, que sirva para decidir si hay o no presencia de sustancias no permitidas en las muestras. O sea, como hemos dicho anteriormente, se coge el triplicado, se le deja una de esas 3 muestras al operador afectado, se envía la primera muestra, nosotros nos quedaríamos 2 en propiedad, la primera se manda al laboratorio, si esa es positiva se informa al operador, si lo ve necesario puede enviar su muestra y en caso de que sea distinta vamos a obtener una tercera muestra que tenemos nosotros en nuestro poder. Se pueden dar también no conformidades en esos controles. En este caso, el técnico de control, si detecta alguna no conformidad, significa que el operador debe de mejorar algún aspecto de su sistema de autocontrol o su sistema de producción para cumplir con las normas de producción ecológica. El operador, ante cada una de estas no conformidades, debe diseñar un plan de acciones correctivas, que como mínimo incluya la determinación de la causa o las causas que han dado lugar al problema. Localizar qué parte o partes del sistema de su autocontrol y o producción están afectados y proponer unas medidas que sean eficaces para corregir el problema y evitar que vuelva a suceder. Aquí se establecen también unos plazos para la adopción de estas medidas. Se genera un informe de evaluación una vez que el técnico de control ha pasado por la instalación o por la explotación. Se ha hecho ese primer informe de control, se ha estudiado, si es el caso, esas muestras o esas no conformidades y con toda esa documentación el técnico que ha realizado el control realiza un informe de evaluación. En este caso, teniendo en cuenta el informe de control, los resultados analíticos, como ya digo, de las muestras o muestras que pudieron tomarse y el plan de acciones correctivas o documentos enviada por el operador si fuese el caso. Con todo ello, la dirección técnica del CAECIL, a la vista de la evaluación realizada por el técnico y la documentación generada en la visita de control, puede decidir conceder la certificación, en cuyo caso se emite un certificado o documento justificativo, no conceder la certificación o aplazar la concesión de la certificación hasta la resolución de las no conformidades o hasta la realización de la visita adicional. En todos los casos, el resultado de la decisión y si procede las causas que lo han motivado es comunicado por escrito al interesado. La concesión de la certificación tiene validez de 14 meses. En el certificado se detallan las actividades y productos del operador y que han sido sometidos a control por parte del CAECIL. Una vez concedido, tiene que haber un mantenimiento de esa certificación. Para esto, el CAECIL realiza un seguimiento anual de sus operadores certificados. Para ello se planifican visitas de control y tomas de muestras en base a un análisis de riesgo realizado a principio de cada año. Para mantener la certificación ecológica, el operador debe estar al día en las obligaciones contractuales contraídas en el CAECIL, superar favorablemente los controles establecidos, mantener los requisitos de certificación y con todo ello la dirección técnica revisa el cumplimiento de los requisitos anteriores y puede decidir mantener certificación, en cuyo caso se emite nuevo certificado que sustituye al anterior, mantener la certificación pero bajo unas condiciones específicas o la suspensión, bien sea total o parcial de la certificación durante el periodo determinado. O, ya en último lugar y de la forma más desfavorable para los operadores, sería la retirada, también total o parcial, de la certificación. Con esto, lo que van a poder hacer es hacer uso de certificados, indicaciones y logotipos, como ponemos aquí. El certificado podrá ser empleado por los operadores como justificante de sus clientes de haber sometido sus actividades al control y certificación del CAECIL. Los operadores certificados por el CAECIL, durante el periodo de vigencia de su certificado, podrán hacer uso del etiquetado, publicidad de las menciones obligatorias, como son ecológico, biológico, diminutivos, orgánico, diminutivo me refiero a eco-bio, el logotipo europeo de la producción ecológica, el logotipo y código numérico del CAECIL, según lo establecido en la normativa europea de producción ecológica vigente. Esto se refiere solo y exclusivamente a los productos que se les ha concedido la certificación. El CAECIL, para cada etiqueta, folleto u otro material publicitario
que el operador está obligado a notificarnos siempre antes de su salida al mercado, revisa una muestra y un boceto del mismo para comprobar el cumplimiento y, si no es así, proponer modificaciones. Además, el CAECIL en las visitas de control a los operadores comprueba la utilización por parte de los mismos de los certificados, logotipos, códigos y otras alusiones a su condición de certificación para la producción ecológica y se evalúa la documentación comercial, publicitaria y el marcado de los productos. Esto es un poquito en lo que se resume pues, la actividad del CAECIL, quiénes somos, cómo hacemos los controles y cómo marca la Unión Europea la reglamentación ecológica. Como siempre decimos, quedamos a la disposición de todos los interesados o bien que tengan dudas o que puedan estar también interesados en certificar sus sistemas de producción. Nosotros estamos en Valladolid, en la avenida de Burgos número 76. Nos pueden encontrar en la página web también caecil.es, donde hemos hablado antes que pueden encontrar el apartado de reglamentación. Nos pueden contactar por correo electrónico mediante el correo que figura también en pantalla, eco@caecil.es, o bien mediante el teléfono 983 34 26 40. Y bueno, pues quedo a total disposición para cualquier duda o aclaración. Espero, y como sé que hay dificultad a lo mejor en que se me oiga en la jornada, pues que al ser las diapositivas escritas se puedan llegar a ver para que puedan ser también leídas, si es el caso. Sin más, pues agradecer otra vez la oportunidad de estar con todos vosotros. Muchas gracias, Ernesto, a ti también por la exposición. Y ahora, si te parece, te va a hacer unas preguntas mi compañera María, que tenemos aquí, ¿vale? Hola, Ernesto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y también pues, por hacernos esta exposición, porque es necesaria. Mucha gente lo desconoce, cómo es el funcionamiento, y así aclaramos dudas. Te quería preguntar si, por ejemplo, en el caso de semillas que no son certificadas ecológicas, ¿se podrían convertir en ecológico? Una semilla no ecológica no se puede convertir en ecológico. Lo que sí que se pueden hacer uso son de semillas no ecológicas en el sistema de producción ecológico, siempre y cuando no haya opción en el mercado de encontrar la producción ecológica. Lo que viene a ser una autorización de una semilla no ecológica que tiene que cumplir lo que digo, que no haya en el mercado disponibilidad de semilla ecológica y que no tenga ningún tipo de tratamiento. Es así. Vale. En ese caso, ¿se pondrían en contacto con vosotros? Sí, también en la página web caecil.es, www.caecil.es, en el apartado operadores, van a ver un apartado que es semillas, y ahí van a ver un enlace donde van a poder entrar directamente en la web del Ministerio para ver si hay disponibilidad de la semilla que estén interesados en utilizar, y en el caso de que en ese enlace no esté esa semilla, van a tener a disposición también un formato en el que tienen que cumplimentar para que se les pueda estudiar esa solicitud de autorización y, si procede, autorizar la misma. Autorizarla. Vale, genial. También quería preguntaros si tenéis algún departamento de asesoramiento para aclarar las dudas de los agricultores que quieran convertirse al ecológico. Bueno, aquí el asesoramiento y la certificación entran en un grave conflicto, y que nosotros que estamos acreditados por la 17.065 es algo que nos evalúan anualmente, que esto lógicamente no se puede hacer, asesorar y certificar por la incompatibilidad que ello muestra. En cuanto a asesoramiento técnico, no puedes decir a alguien cómo tiene que hacer las cosas. Vamos a comprobar un cumplimiento del reglamento. Otra cosa es que si surgen dudas a la hora de cumplimentar la documentación que nosotros les facilitamos, se puedan resolver. Bueno, pues esto va aquí, esto va allí, pero nunca el decir cómo lo tienen que hacer, porque ahí es la reglamentación y nosotros es lo que tenemos que verificar. Pero estamos a la entera disposición de poder solucionar cualquier duda que surja con el cumplimiento o no, con la certificación de los documentos, cumplimentación. Vale, pues muchas gracias. Esas serían las dudas que teníamos. Luego, a lo mejor, al final del directo entrarán más dudas
Bueno, pues muchas gracias a Ernesto, director técnico del CADECIL, por explicarnos cómo funciona todo lo que es la certificación ecológica, ¿no? Y antes de entrar en la rueda, y felicidades por el 25 aniversario, por supuesto. Antes de entrar un poco en la ronda de preguntas y de debate, sí que quería hacer un breve resumen de algunas notas que he ido tomando durante todas las exposiciones que habéis ido realizando. Entonces, Roberto nos ha hablado, son cosas con las que me he ido yo quedando, ¿vale? El nitrógeno y la rotación de cultivos fundamentales. Nos ha contado estadísticas sobre datos de hectáreas o tipos de cultivo, etcétera, evolución en España, que avanzamos a una gran velocidad de doble dígito, creo recordar, lo cual es muy bueno. Ha hablado también del cliente, de la importancia del cliente y también de que debemos ser honestos en todo lo que hagamos de prácticas ecológicas, etcétera. Nieves ha hablado de que los productos ecológicos son productos más saludables y que tienen mayor valor nutricional. Nos ha explicado un poco sobre las diferentes variedades, que hay que evaluarlas en campo, que no todas funcionan igual, hay que adaptarse al clima, a la tierra. Secano fresco, ¿verdad? Secano, Arturo, ¿verdad? No es lo mismo el secano fresco que tenemos en Navarra a lo mejor que el que podemos tener aquí, que no tiene nada que ver. Y yo se lo preguntaba hace tiempo a Roberto cuando lo conocí, ¿qué es eso del secano fresco? Porque yo había oído regadío y secano, pero ya me dijo, no, son zonas donde hay una pluviometría por encima de lo habitual y bueno, y me quedó muy claro, la verdad. También Nieves hablaba por las técnicas agronómicas, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Saber cuándo hay que abonar, etcétera. El nitrógeno, otra vez vuelve a salir el nitrógeno. Hablaba del asesoramiento, hablaba también de la apuesta por la diversidad de variedades antiguas, que se pueden buscar a lo mejor cereales que den más rendimiento o más capacidad de alveógrafo o más proteína, pero también había otras variedades antiguas que pueden aportar sabores, aromas o que la está demandando también el mercado. Arturo de Arae, hablaba que antes el agricultor se iba a lo tradicional, que se ha investigado mucho, que hay que hacer rotación de variedades, que tenemos diferentes territorios y claro, lo que funciona en un sitio pues no funciona en otro, ¿no? Que hay trigos que se comportan bien en ecológico y no se comportan bien, o sea, se comportan bien en convencional y no en ecológico, o a veces sí, de las dos maneras también puede pasar, pero bueno, hay que investigar, está claro. Que se ha aprendido mucho de los errores de la siembra. Hablabas de que a lo mejor antes decían que había que sembrar menos por hectárea, menos cantidad de semillas, pero os habéis dado cuenta de que si siembras menos, entonces no compites con las hierbas, las famosas hierbas, que es uno de los graves problemas de la agricultura ecológica, ¿no? Que luego también nos decía Miguel Ángel que nosotros nos las encontrábamos en la fábrica y hay veces que tenemos algunas muestras de cereales ecológicos que, bueno, son muy bonitas porque tienen muchos colores, ¿verdad? De semillas de diferentes tipos, pero a la hora de la verdad, pues cuando lo metes en la fábrica a lo mejor no puedes ni meterlo porque la limpia no puede con ello o la merma que puedes tener pues es sustancial. Que dejo una pregunta para que luego nos expliquéis, a ver, también para dar si hay instalaciones donde estos agricultores que han tenido mala suerte o no han salido más hierbas o las bezas del año pasado se han colado, ¿dónde pueden llevar los agricultores esos cereales para que luego al molinero le lleguen un poquito mejor y podamos estar todos un poco de acuerdo, ¿vale? Que hay que buscar lo que quiere el cliente, dice Arturo también, pero claro, lo que quiere el cliente final, en nuestro caso harineros, pero también tiene que ser rentable para el agricultor, porque si no al final, pues lo que decíamos, no cierras la cadena y de nada sirve que nos dé un cereal o algo muy bueno a nosotros, si al hombre no le salen las cuentas el año que viene, pues no puede hacerlo, ¿no? Miguel Ángel Fernández hablaba que su trabajo le permitía estar muy cerca de los agricultores y de hecho doy fe que lleva pues toda la vida con ellos y se lleva muy bien con ellos, tiene muy buena relación, a veces hay muy buen trato, a veces hay algunas palabras cuando hay que negociar, ¿no? Por las dos partes, pero bueno, sí que os diré que muchos de los agricultores con los que trabajamos se consideran clientes nuestros porque ya es una relación de tantos años que, aunque sean proveedores, ellos son los clientes y estamos muy contentos de trabajar con ellos y cada vez profundizar más con las cooperativas, contigo Arturo, encantados porque creo que es el camino. Habla de la problemática que tiene como comprador de cereales, pues que hay muestras que vienen pues sucias, o compramos espelta y nos viene mermada, o la mandamos a pelar y resulta que nos traen la mitad sin pelar, que luego eso, claro, se va en la limpia, o esos granos pequeños mermados de la agricultura ecológica, al no poder hacer ese ciclo del nitrógeno, no hacerlo adecuadamente, que no salen bien las espigas, no salen grandes, no salen bien granadas, entonces muchos granos pequeñitos que se nos escapan a nosotros, que al final son pérdidas, que a lo mejor, Víctor, tú que te llega la harina
Y muchas gracias por las palabras que nos has dicho de la harina, es excepcional, fenomenal, te lo agradezco. Si alguna vez tenemos algún fallo, discúlpanos, pero estamos ahí para ayudar, ¿vale? De momento sabéis que ya vuestro la vida Vale. con vosotros. Pero que sí que digo que, claro, que tú eso no lo ves, igual que nosotros no vemos las noches que te pasas en el obrador y tus dificultades con las fermentaciones y todo el proceso, ¿no? Pero es verdad que hay veces que nos vienen muy bien los cereales, pero hay otras veces que cuando lo ves, sobre todo cuando hablamos de variedades muy caras como puede ser la espelta, dices, ostras, ¿por dónde me va a salir a mí esta cuenta, no? También habla que los agricultores dicen que sobra información, pero falta formación. Creo que en estas jornadas sí que se está viendo un poco toda la cadena, un poco de una manera por encima, sin entrar en el máximo detalle, pero sí para que se hagan un poco una idea y puedan luego profundizar cada uno por su cuenta, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchísima información, y eso lo dice tu hermano Venancio, ¿no? Que hay muchísima información, pero es que sobra por todos los lados, hay que saber cuál es la buena, y también la formación, vuelve a ser otra vez, es fundamental. Que es una labor muy tediosa porque hay muchas normas de burocracia, como hemos visto ahora. Ernesto nos ha explicado cuáles son todos los procesos y la verdad es que cuando ves así en bloque, te pones un poco a temblar, ¿no? Al principio, ¿no? Pero bueno, creo que es una manera que sirve para dar valor a toda la cadena y dar una confianza en todo lo que se está haciendo. Quizás nos gustaría que fuera más sencillo y habrá que intentar que sea cada vez más fácil y menos burocracia y más realista, pero bueno, a día de hoy es lo que hay y aunque nos fastidie, pues tenemos que pasar con ellos si queremos estar certificados. Es un mundo complicado, pero también al final lo que acaba diciendo, y me ha gustado mucho, es que dice que son mucho más los beneficios que las partes negativas, ¿no? Y que la agricultura ecológica es un presente y futuro del mundo rural. Y estoy de acuerdo además, si cabe más aún con esto del coronavirus, estamos viendo que cada vez más nos estamos preocupando por la salud, cada vez más por la alimentación, porque está absolutamente ligada y creo que la agricultura ecológica también es fundamental por la sostenibilidad, por el medio ambiente, etcétera. Miguel Ángel Gangoso hablaba también de que había que poner en valor todo lo que hacemos desde que llega el trigo hasta que tenemos la harina en la fábrica. Yo creo que sí que hay que poner en valor todo ese trabajo, pero también el de cada una de las partes de que forman la cadena, porque en cada una de esas etapas, si cada uno de nosotros hacemos bien nuestro trabajo, todos los demás nos vamos a ver favorecidos y al final el producto final que hace Víctor va a ser mucho mejor, si cabe, y mucho más fácil para todos. Y desde luego no es nada sencillo estar en el campo, los científicos, campos de ensayo, las cooperativas agrarias, los agricultores, los molineros, el panadero, la certificación. No es fácil, pero bueno, todos ponemos, como digo yo, nuestro granito de harina para que cada vez sea mejor y reuniones como estas nos lo van a ir dando. Que trabajamos con el CAECIL desde hace muchos años y estamos muy contentos, que habla cómo se hace el control documental de las existencias, la trazabilidad, los procesos de molturación, los certificados, etcétera, el gran trabajo que hay detrás. Y también nos ha explicado un poco las diferentes variedades que desde Molinos de Duero fabricamos a día de hoy y yo os adelanto que estamos abiertos a fabricar otro tipo de variedades o investigar, por eso estamos con vosotros y ir mejorando, ¿no? Cada día. Víctor nos habló también del gran trabajo que hay detrás, otra vez vuelvo a salir porque todos en esta parte tenemos un gran trabajo y duro y a veces no se ve y yo siempre lo hablo de los panaderos que a veces sí, ellos hacen muy bien su trabajo de científicos, de variedades, los agricultores, nosotros en la fábrica, llega la parte del panadero que pasa horas y horas ahí fermentando, amasando, esperando, horneando. También hay una parte que es muy importante que debemos poner encima de la mesa, que es la comunicación final al cliente y explicarle lo que hay, qué características tiene ese producto y que entienda un poco todo ese gran trabajo que hay detrás de ese pan que tú enseñas en el obrador, ¿no? Pero es que hay una cadena muy potente y un trabajo muy importante que si tus dependientes o tú mismo si lo vendes no lo explicas, pues habrá gente que lo sepa, pero otros dirán, bueno, pues... Entonces creo que eso es muy importante y hay que saber venderse bien y no es vender humo, sino vender todo lo que hay detrás, que es muchísimo. Vuelvo a agradecerle que dice que le llega muy buen producto. Habla de las técnicas de amasado, de las fermentaciones, de las masas madre para añadir sabor, que son cereales débiles, que hay que tener cuidado. Sí que hablaba del cliente, que hay que fidelizarlo y pensar en el cliente. También yo he añadido lo que hay que comunicarle bien, que se esfuerzan por mantener bien los procesos. Y también habla otra vez, vuelve a salir el papeleo y la burocracia, pero bueno, después de ver la intervención de Ernesto, pues ya nos damos cuenta que si todos queremos estar certificados, pues hay que hacer algún tipo de documentación al final. Bueno, supongo que igual se puede simplificar con el tiempo, pero a día de hoy es lo que tenemos. Nos ha explicado todo lo que son las normas, lo que regulan, cualquiera puede meterse en internet y profundizar en ellas.
y nos ha hablado que la agricultura ecológica o la alimentación ecológica es la obtención de alimentos saludables sin presencia de sustancias de síntesis química mediante procedimientos sostenibles. Nos ha hablado de los diferentes tipos de certificación que hay, de primera parte, de segunda parte, de tercera parte. Nos ha hablado que gracias a la certificación podemos tener seguridad sobre todo el proceso y nos ha explicado en una manera resumida todas las partes o las etapas que tienen que desarrollar ellos a nivel de control documental, de análisis, etcétera, para poder certificar. Y luego también nos ha contestado alguna pregunta, que yo creo que esta pregunta sí que tiene que salir sin lugar a dudas, que es el tema que hablábamos antes de la reunión, y ya os dejo que establezcáis un debate entre vosotros, que es sobre las semillas que no son ecológicas, si las puedo pasar o no a ecológicas. Y bueno, creo que vamos bien, o sea que ahora ya simplemente entramos en un debate, ya que tome la palabra quien quiera, le pasamos el micrófono, quien quiera contestar a esta pregunta o preguntar. Bueno, pues bien, un poco por alusiones con el tema de las semillas que he mencionado también, sí que hay que dejar claro, ahora mismo no hay obligación de uso de semilla ecológica para producción certificada ecológica. Se puede utilizar, como ha dicho muy bien Ernesto, se pueden utilizar semillas de producción convencional siempre que estén sin tratar y que no haya esa misma variedad en el mercado de semillas ecológicas. Hay una base de datos a nivel ministerial, está activa todos los días y se puede acceder a través del ministerio, donde tú puedes buscar la variedad que necesitas y si esa variedad existe en ecológico hay que utilizarla, estás obligado, no puedes pedir una derogación, tienes que utilizarla, pero si no existe, entonces estás autorizado. Actualmente hay unas cuantas variedades, pues a nivel de cereales, pues básicamente en cebada hay bastantes variedades, depende también de ciclos, si son alternativas o tempranas o lo que sea. Y luego algunas variedades de trigo pues también empiezan a tener semilla ecológica, pero bueno, no hay de todas. En cuanto a la obligación de uso de semilla ecológica, eso llegará con el tiempo, pero es una cosa que viene con el nuevo reglamento y que cada Estado miembro va a poner en vigor, vamos a decir, en un calendario que estará debatido, supongo, entre el Ministerio, que es el que dará, vamos a decir, la obligación, y los operadores, entiendo, porque lógicamente no puedes poner una obligación en marcha cuando no existe suficiente semilla ecológica para el mercado, para la demanda. Entonces, bueno, habrá un diálogo, o al menos eso creo. Entonces, el nuevo reglamento lo pone así, que cada Estado miembro va a un poco a definir sus tiempos, los tiempos en los que será necesario. Y vamos a ir viendo. En Francia ya existe una lista, vamos a decir, roja, amarilla y verde, en el sentido de que hay lista roja para especies y grupos de variedades dentro de especies, en particular en algunas hortícolas, en las que ya desde el año que viene va a ser obligatorio el uso de semilla ecológica, pero es porque realmente hay suficiente oferta, si no, no podría ser. En el caso de los cereales y los cultivos extensivos, legumbres, leguminosas en general, pues tiene que haber dar un poco de tiempo, porque lógicamente son volúmenes muchísimo más grandes los que se usan y aunque tengamos un número limitado de hectáreas, al final pues son muchas toneladas las que hay que manejar de semilla y las casas no tienen suficiente. Y entonces, bueno, pues me imagino que ese calendario llegará. Y respecto a lo que habéis comentado un poquito, así hablando en general, ha comentado Nieves, también antes había preguntado Juan, un poco el tema de las variedades locales, antiguas y demás, ¿no? La información sobre esas, o el uso de esas variedades al final, también lo has comentado Arturo, es porque tradicionalmente daban una buena calidad o dan una buena calidad y es una calidad más estable que otros casos. Y también se están utilizando porque hay un desconocimiento de cómo funcionan las nuevas variedades comerciales o las variedades comerciales en general en ecológico. Entonces, bueno, es verdad que hay una falta, antes Miguel Ángel has comentado, falta de formación, pero es cierto, o sea, parte es cierto y parte
también veo que hay una falta de información, porque muchas veces los resultados de los ensayos y de los, un poco que también hace Nieves, que hacemos otras gentes en distintos centros de investigación y redes y demás, pues claro, se desconoce un poco. Es verdad que no salimos a la publicidad ahí a hacer grandes formaciones y demás, pero es verdad que se desconoce. Y entonces, bueno, yo creo que falta un poco las dos cosas. Hay una falta de información de cosas concretas, de cosas, de técnicas, de cómo funcionan las variedades en determinados ambientes, etcétera. Hay cosas que no conocemos, que no podemos saber, porque no se han hecho. Si llevamos ahora mismo, este es el tercer año de la tercera campaña de ensayos, por ejemplo, de variedades en ecológico, claro, pues nuestra información es limitada también, ¿eh? La información que podemos dar, que podemos ofrecer, está ceñida a los 2 primeros años. Y este tercero, encima, tenemos algún campo que no nos está yendo muy bien, no sé si vamos a tener mucha información, pero bueno, el caso es que nos falta. Y luego lo que dices, ya retomo un poco el debate de cara a las preguntas que ha hecho, que me parece muy bien, ¿eh? Porque esto que planteas tú, esto lo plantea todo el mundo, cuando entra en ecológico. Claro, la gente cuando dice, es que me gusta, la gente que ha entrado hasta ahora, ha entrado porque por su propia voluntad querían hacerlo, y son pioneros y se han motivado. De hecho, ha habido un grupo operativo que es el Ecopionet, en el que ha trabajado ARAE y que ha estado acompañando productores ecológicos a productores convencionales que pasan a ecológico. Han querido hacerlo. Ese tipo de iniciativas a mí me parece genial, porque es la manera en que, como lo has dicho muy bien, van acompañados a un proceso que no es fácil, que tiene muchas cuestiones que resolver, porque no es lo mismo trabajar en nuestra zona de Álava como trabajar en Palencia o trabajar en Salamanca o en León o en donde sea, o en Castilla-La Mancha, donde sea que sea. Y la verdad es que requiere ese periodo de adaptación, de formación, etcétera. Entonces, reconozco que sí, falta ese acompañamiento. No hay unas estructuras sencillas para eso, no es fácil tampoco. Y bueno, hasta ahora el sector, claro, ha sido pequeño y eso pues se daba un poco por alguien que quería pasar ecológico, pues llamaba al vecino más cercano y le pedía ayuda, ¿no? Pero claro, esto ha crecido tanto que es verdad que ahora habría que intentar de alguna forma estructurar ese tipo de formaciones, porque es verdad que falta. Eso sí, también es cierto que se hacen muchos cursos. Hay cursos y cursos online ahora, ha habido presenciales para agricultores que entraban en ecológico y que además dan puntos para el tema de las ayudas y demás, ¿no? Pero ¿cuántos de esos cursos que se dan son cursos que enseñan, vamos a decir, la realidad, la cruda realidad o las dificultades con las que se encuentra el productor? Pues a veces son cursos pues que es un poco para cumplir la papeleta. Y eso tendría que mirarse, porque creo que hay que valorar que el curso está ahí para formar a la gente en esas dificultades de las que hablas, ¿no? Y realmente pues a veces no cumplen esa misión, es un trámite que hay que cumplir, que hay que asistir para sacar esos puntos para las ayudas, y eso no debería ser. Entonces bueno, es un poco así como inicio del debate. Dejo la palabra, que no quiero enrollarme. No, solamente quería preguntarte una cosa. Quería preguntarte una cosa. Cuando dices que se pueden utilizar semilla no ecológica que no estén dentro de una lista, ¿a dónde tiene que ir a comprar el agricultor esa semilla? ¿A un semillista autorizado o se puede vender entre agricultores o te lo puede vender un fabricante de harinas porque tiene esa determinada variedad y se la quiere dar, por ejemplo, a una cooperativa, por ejemplo, con la LAI, y quiero que me siembre esta variedad de trigo, yo te la doy porque la tengo comprada en normal? Bueno, ¿A quién? pues has hecho muchas preguntas a la vez y muchas... Perdona. Porque son muchas cosas distintas. Ah. Evidentemente, si quieres comprar semilla certificada, tienes que acudir a un vendedor de semilla certificada, una casa comercial de semillas, un obtentor, en fin, alguien que te ofrece unos sacos, unas sacas, con su pasaporte fito, vamos a decir, de origen de la semilla, calidad, categoría de esa semilla, dónde se ha obtenido, de dónde viene, etcétera, etcétera, y que cumple con todo lo que es el pasaporte fitosanitario, lógicamente, ¿no? Entonces, eso es el primer paso, el paso más elemental. Lógicamente, la gente normalmente compra a las casas comerciales.
sea semilla certificada, eso es semilla certificada, sea ecológica o sea convencional. Sí. Si es convencional para uso ecológico, tiene que ser sin tratar, como hemos dicho, y hay que pedir, hay que hacer un papel, que para eso nos dice CAECIL y otros certificadores, hay que hacer un papel en el que tú describes, compro tantos kilos de esta semilla no tratada, porque no tengo, en el mercado no tengo esto. Bueno, entonces, lo lógico es comprar a los productores más o menos quiero decir, nacionales, porque evidentemente un productor francés un productor de semillas francés está haciendo ya otras variedades. Los productores de semillas franceses ya están en variedades Renan, están en otras variedades que nosotros no conocemos aquí, que no sabemos si se adaptarán bien o mal, pero está claro que no son las que utilizamos aquí. Entonces aquí hay un montón de casas comerciales que venden semilla. La venta entre agricultores no está permitida, eso es ilegal. Eso también hay que decirlo. Otra cosa es la automultiplicación. Tú compras una partida y entonces tú te guardas parte de esa semilla para el año siguiente para ti. Eso se puede hacer. Tienes que luego negociar si tienes que pagar algún tipo de royalty o no. En este caso ya las organizaciones profesionales agrarias, ya algunas están en un convenio con los obtentores en el que pagan un canon pequeñito, y otras dicen que eso no se debe pagar, que eso es automultiplicación y tal, pero el derecho del agricultor está ahí para automultiplicarse la semilla sin problema. Y no sé si he respondido ya a tus preguntas. Y cuando ya son variedades de tipo antiguo, que no hay casas comerciales que las produzcan, que al final partes de alguien que hace una prueba, que coges un poco y te lo llevas a casa y lo produces y tal. Bueno, pues ahí ya es tu propia multiplicación de variedades que no están, que te tienen que autorizar a utilizarlas también. Eso es importante también, porque en esto hay certificadores y certificadores. Cuando tienes una variedad local, un candeal, una barbilla de estas que están por aquí en Castilla y León, ¿no? que son antiguas y que no están en el registro de, vamos a decir, de variedades de conservación, o sea, variedades antiguas, o en el registro de variedades sin interés intrínseco, que así se llama. A mí no me gusta ese nombre, me parece horrible, porque son variedades que también tienen su interés, ¿no? Pero bueno, así se les ha puesto de momento, hasta que no cambie el reglamento de semillas, va a ser así. Entonces, si no están en alguno de esos registros, hay certificadores que no te permiten utilizarlas, porque no existen, o sea, entre comillas, no existen. Tienen que estar en algún registro. Estar en el registro de conservación, por otra parte, no es especialmente caro, pero alguien tiene que ponerlas ahí. Es un trabajo, tienes que describirlas, tienes que decir cómo son, para que haya una autentificación de que esa variedad es esa y no es otra. Y no estás no estás diciendo que usas un candeal y estás usando, yo qué sé, una variedad comercial cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante también, porque es verdad que hay certificadores que si tú explicas de dónde sale la semilla de una variedad antigua o local y la utilizas, entonces ellos te autorizan a utilizarla, pero no todos los certificadores lo hacen. Entonces, bueno, con eso hay que tener cuidado porque la norma está para cumplirla. Entonces, pero bueno, creo que he respondido a tus preguntas. Yo creo que ese mundo es que tiene que avanzar mucho y bueno. Gracias. Nieves, ¿nos quieres comentar alguna cosa? No, total. Bueno, es que aquí Roberto es el experto en relación, por ejemplo, un proyecto que tuvimos, yo creo que fue en el 2007, que es cuando empezamos a tener contacto, con el proyecto de harina tradicional zamorana, que empezamos a trabajar con unos ecotipos, unos candeales, unos barbilla que nos proporcionasteis de aquí, de la zona, y luego me acuerdo que también solicitamos al CRF, que es el banco de referencia de recursos fitogenéticos a nivel nacional en España, hicimos ensayos. Entonces hubo una variedad, un ecotipo, Monbuey, que la verdad es que nos pareció interesante y recurrimos al registro de variedades, registro de conservación, y esa variedad se registró, por lo menos para que poderla utilizar, que es un poco lo que comenta Roberto, que es lo que se puede hacer. Si tienes un barbilla, claro, necesitas identificar, necesitas describir cuáles son los caracteres y a partir de ahí yo supongo que será buscar un multiplicador, alguien que tenga el título de multiplicador y que pueda proporcionar
la semilla. En relación a lo que comentabas antes de partidas pequeñas, yo creo que es que también los agricultores ecológicos yo creo que se caracterizan porque la superficie o sea, no cultivan grandes superficies. Hay de todo, pero muchos, entonces al final proporcionan lotes pequeños y lo que vosotros necesitáis además son lotes grandes, homogéneos, ¿no? Y un suministro que sea a lo largo del tiempo, ¿no? que sea asegurado. Entonces yo creo que ahí cuesta, pero bueno, estamos viendo que estamos creciendo y que vamos por buen camino. Y es animar, pues sí, un poco, ¿no? A los agricultores. Y yo creo que se puede obtener calidad y ellos lo están obteniendo y en Castilla y León se puede obtener. O sea, yo desde el punto de vista de investigador he estado de investigación luchando también por los trigos de fuerza, que los podemos obtener también en cultivo convencional en Castilla y León y en ecológico, pues también. Lo único que hay que saber hacer las cosas, saber elegir la variedad, saber cómo manejarla, saber qué tipo de abonos hay, porque en este caso es que va a salir, es muy importante lo del abono nitrogenado, y bueno, con todo lo que tenemos, saber jugar con ello. Arturo, ¿nos quieres comentar algo? Sí, un poquito sobre las semillas, porque es que toca la fibra ya, porque las semillas, tú sabes, Miguel Ángel, que es un rollo la ley de semillas. Un rollo en el sentido de que quedan muchas puertas cerradas, los agricultores tienen que muchas veces actuar casi como delincuentes. De hecho, hace poco salió una sentencia en Ávila por haber vendido una señora el semilla, o sea, de su producción a otro agricultor, no sé si lo había hecho, le habían metido una pena de prisión de 6 meses. Sí. Entonces, la ley está ahí, es de hace ya unos cuantos años, hay que cumplirla y hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que se venía haciendo tradicionalmente, de joder, ¿qué trigo más bueno te ha salido? Véndeme un poco y lo siembro. Eso está prohibido, pero prohibido, penado. Después ya no vamos a entrar en el debate si estamos de acuerdo o no. A nivel cooperativo, nosotros cada vez vendemos más semilla. Empezamos un poco por dar servicio a los agricultores y este año hemos vendido más de 300 toneladas de semilla certificada. El 95%, debo decir, o el 98% ecológica. Tenemos diferentes proveedores, sabes que aquí en Castilla y León está Semillas Columbia, que hace semilla ecológica, en La Mancha está Cereales Angora, que hace mucha semilla ecológica, y después hay semillas que no hay. Por ejemplo, garbanzo, no hay semilla certificada ecológica. Entonces nosotros estamos con legumbres de calidad en Pajares de la Laguna de Salamanca, que hace garbanzo, hace semilla certificada, pero no ecológica, sin tratamiento. Y esto yo lo que veo es que se va avanzando. Empezamos por dar un servicio, vendimos 45 toneladas hace 3 años, ahora casi 300 de semilla y va avanzando. O sea, cada vez hay más variedades y es cuando hemos ido observando que hay variedades que se comportan bien y que vienen ya variedades de ciclos muy alternativos, porque es verdad también que el cambio climático está obligando a hacer siembras más tardías en otoño y más tempranas en primavera. Por ejemplo, girasol, legumbre, hay que irse a siembras más pronto. Hay gente que ya me está pidiendo girasol para sembrar ahora, cuando antes se sembraba en mayo, a finales de mayo. Y con la legumbre igual. Incluso hay gente que se aventura y la siembra en La Mancha en otoño y le da buenas producciones, lentejas, garbanzos, y eso aquí nunca se ha dado. O sea, el cambio climático está ahí y las variedades tienen que ser más alternativas a los ciclos, porque sembrar, por ejemplo, un trigo en septiembre o octubre incluso, el problema que puedes tener es que se te llene de hierba, que te pillen después las heladas que vienen más tardías, te lo pille ya y te lo fastidie. Entonces, bueno, todo eso, ya te digo, entre investigadores y más investigadores y todo el mundo somos investigando y probando y bueno, yo creo que vamos haciendo labor que ya tendrá sus resultados.
Entonces, ¿habrá semilla de espelta este año ecológica? ¿Semilla? De espelta ecológica. De que yo sepa, no. Vale, gracias. No, semilla para certificada, semilla certificada de espelta ecológica para sembrar. Yo no he mirado la página del ministerio, pero vamos a mirarlo. Sí la va a ver. Sí la va a ver. Vale, gracias. Sí, nosotros empezamos trabajando en ensayos con espeltas que venían de Alemania y tal, y al final encontramos proveedores aquí de semilla de espelta certificada de momento. Certificada ecológica supongo que habrá, porque como tiene demanda también, pues eso con el tiempo seguro que cada vez hay más, no me queda dudas. Es que, perdón un momento, sí. Es que este año hemos tratado de buscar y no hemos encontrado nada. Bueno, pues nos han remitido a Alemania. Claro, porque Alemania... la queríamos fomentar aquí en Castilla y León para que los agricultores la tuvieran antes de la siembra y no fuimos capaces. Bueno. Si para este año va a haber, pues fenomenal. Para otro año ya tendremos dónde comprarla. O por lo menos dónde decirle a los agricultores que la vayan a buscar. Te dejo mi teléfono para los contactos. Ya toma nota. Porque me duele en el corazón traerla de Alemania, claro, o de Francia, o de Italia, o hasta incluso Portugal. Sí, entendido. Vale. Yo quería también hacer, ya que has hablado, Arturo, mención, aquí, dentro de lo que cabe, sois afortunados gracias a ARAE, porque las dificultades de comercialización que tienen los productores extensivos de nuestras zonas, léase País Vasco, Navarra, algunas, incluso Aragón, algo, pero bueno, estos hacen ya más volúmenes y tal. Claro, como has dicho muy bien, Nieves, son producciones relativamente cortas, que al final para juntar un camión tienes que juntar a 3 productores o 2. Entonces, claro, el tema de uniformidad, un poco de producto, calidad de ese producto, lógicamente, si quieres comercializarlo, el tema de un poco el seguimiento y la estabilidad de esas producciones, claro, pues año con año, con las rotaciones que hay que hacer y demás, pues nunca están garantizadas. Aquí, gracias a... Y no tenemos un sector cooperativo ecológico en nuestras zonas. Yo eso lo envidio claramente, o sea, ya lo he dicho muchas veces, lo envidio enormemente, y lo necesitamos porque cualquier producción extensiva pues hace falta darle volumen, y si no, no es rentable, y entonces claro, pues al final necesitamos eso. Y el tema de los productos que vienen sucios y tan de colores, que dices que son bonitos, pero a mí no me gustan nada, a mí tampoco. No. Tendrán muchos colores, pero a mí me resultan horrorosos, porque es verdad, las mermas, la calidad del grano, en fin, estamos hablando del grano de espelta, que es soft, es tan blando, ¿no?, que se rompe a la mínima. Entonces tienes que hacer un proceso de pelado exquisito para que quede bien. O sea, somos muy conscientes de todo eso, y es verdad que es difícil cumplir con ello. Por eso, precisamente, todos estos proyectos un poco en los que nos estamos embarcando en diferentes ámbitos, pues para mejorar eso, porque sabemos de esas necesidades, pero sabemos que es difícil cumplir. Y luego ya están, aparte ya, las dificultades de comercialización. Si tuviéramos una empresa buena que limpiara bien, etcétera, etcétera, claro, eso tiene un coste, pero también ayuda a que ese producto salga en condiciones. En fin, todo eso está, en muchos casos está por resolver, en algunos casos está en camino de ser resuelto y en otros está resuelto ya. Todo dependerá de un poco de cómo avancemos como sector, ¿no? Yo creo que aquí, lo que has dicho muy bien, es de futuro, es un sector de futuro, y tenemos que aunar esfuerzos, porque realmente todos dependemos de todos, y ahí es donde creo que podemos entendernos. Yo quería aprovechar a preguntar a Víctor un poco la percepción que tienes tú, un poco de que te dan los clientes respecto al producto ecológico. ¿Cómo es? Porque yo soy consumidor de pan ecológico y ya sé más o menos lo que busco y lo que encuentro, ¿no? Pero un poco, ¿qué te dicen los clientes? Gente nueva que entra a consumir pan ecológico, ¿cómo lo ves? A ver, yo con el ecológico sí que es verdad que hemos aumentado muchísimo la producción, porque la gente, sí que nosotros, lo que decía antes Juan, también damos muchísima información al cliente. Entonces, el cliente está súper concienciado y bueno, pues ven nosotros, claro, certificado por el CAECIL, tal. Entonces, pero yo creo que también hay muchísimo engaño, mucho cliente que se deja engañar, porque tú al final y al cabo puedes poner bio sin estar certificado. He tenido yo problemas con una panadería al lado que además era el pan congelado.
Entonces, tú en el escaparate, en el anuncio, puedes poner lo que quieras. Pero sí que es verdad que el cliente de ecológico, y cada vez más, está súper informado, busca un marchamo, busca una etiqueta, busca una certificación, y lógicamente es gente muy informada y muy, no sé por así decirlo, purista, muy... tienen claro lo que buscan, y igual que nosotros a la hora de hacerlo, pues sí que es verdad que el cliente cada vez viene más informado y estamos aumentando. Pero sí que es verdad que, vamos, pasa en España como, pues, llamar panadería a un sitio que venden pan congelado, tal, hay muchos problemas de legislación que tenían que ponerse mucho más serios, porque al fin y al cabo que cualquiera pueda poner en el escaparate lo que le dé la gana sin estar certificado, la gente se lo va a creer, mucha gente se lo cree. Gracias. Pero, lo que pasa es que precisamente si alguien pone una, vamos a decir, etiqueta eco, bio, ecológico, en un sitio donde no tiene su certificado ecológico, eso es denunciable y también es ilegal. Sí, o sea, sí. No, pero tú lo has dicho con etiqueta, pero la palabra, o sea, el uso de la palabra bio, ya. No, lógicamente ellos no van a hacer una etiqueta que no tienen. Me refiero al uso de la terminología bio, eco, que está de moda, intentar engañar a la gente, porque claro, luego el consumidor fiel ecológico sí que es verdad que se fija en la etiqueta y todo. Pero ahí, como estamos en un de modas, que en la tele dicen que tal, y hay mucha desinformación por parte de la gente, que solo por subirse al carro de la moda, o al carro de lo estético, al carro de voy a subir un eco a Instagram, pues sí que es verdad que ahí se aprovechan. Claro, lógicamente no te digo, ellos ponen bio, eco, pero no se les ocurre poner esta, porque yo estuve mirando para denunciarle y no le podía denunciar. Claro, dice, si él no ha hecho un marchamo del CAECIN o tal, pues es muy difícil de meter mano. Al final es una pena porque todo el esfuerzo de certificación que tenemos encima, toda esta burocracia que es realmente pesada y que todos estamos en lo mismo, la verdad. El tema del papeleo nos marea. Nosotros, como he comentado, las fincas que tenemos en ecológico están certificadas. Lógicamente tenemos una inspección anual, te piden todos los cuadernos de campo, te piden todos los datos de tus producciones, de tu semilla, de los tratamientos que has hecho, si has hecho, etcétera, etcétera. Tienes que dejarlo todo por escrito, y bien escrito además, porque ellos te lo van a revisar y van a sacar pues esas copias y demás. Entonces, lógicamente, es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer. Estamos un poco, en ese sentido, como sector, yo sí que, y desde SEAE lo vemos también así, es un poco, estamos como penalizados, porque precisamente entendemos que somos los que hacemos las cosas razonablemente bien de cara al medio ambiente, es decir, los tratamientos que hacemos no son agresivos para el medio, no usamos un montón de productos químicos y tal, y somos los que tenemos que demostrarlo, ¿no? Cuando precisamente tendremos que darle la vuelta a esto, y que fueran los ecológicos los que, si lo hacen bien, no tienen que demostrar que lo hacen bien, o sea, lo hacen bien, y el resto, el que tuviera que certificarse. Pero claro, esto sería en el mundo al revés, ¿no? Yo creo que es un tema que también, lo que hemos dicho, que estamos empezando, o sea, que vamos empezando. Sí, imagino que se irán dando facilidades poco a poco y tal. Yo sí que, tema que he hablado con muchos panaderos del oficio, elaboran panes con harinas ecológicas y no lo certifican por el tema del papeleo. Pues luego sí, a la hora de la administración, pues somos 3, 4. Luego hay mucha gente que está trabajando con harinas ecológicas, pero claro, es que el papeleo, el tema es tirar un pelín para atrás, y sobre todo, pues bueno, yo cuando voy a veces a decir, pues tiramos ahí discutiendo que hay 8 kilos de harina o 10 que se pierden. Oye, pues claro, luego ya caes, y claro, con la harina que es polvoreo el Banetone. Lógicamente, no vamos a hacer la trampa ni nada, pero sí, son tan exhaustivos que hasta eso, o sea, puedes gastar 3.000, 4.000 kilos de harina del año, que a los 8 o 10 kilos ya le sale de ojo, y ya claro, pues no, claro, pues el que espolvoreas en el Banetone, o sí que es verdad, y son súper exhaustivos, pero claro, tendrá que haber alguna forma o algo con el conocimiento y con la experiencia de intentar facilitarlo un poco a nosotros, que en ese sentido no estamos tan puestos al papeleo o estamos más con las manos en la masa. Miguel Ángel, de Cerecinos, ¿nos cuentas algo, alguna pregunta?
en este foro en el que estamos. Yo sobre el tema que decía aquí el de la Taona, evidentemente sí que algún caso sí que me he encontrado yo de decir, joder, me he cansado del papeleo, burocracia esta y tal, voy a hacer pan con vuestra harina exactamente igual, pero simplemente voy a decir a mis clientes, oye, mira, la hago con harina ecológica, la hago de acuerdo al método de producción ecológica, pero no me certifico porque es que joder, es un poco, pues eso, muy laborioso, muy tedioso hacer todo este papeleo porque sí, y vamos, conozco varios clientes que han cambiado de eso, que es una pena porque a lo mejor podían llegar a otro sector de la clientela, pero bueno, es así. Y sí que hay casos. Tenemos una pregunta también aquí en YouTube que preguntan que si las tierras vírgenes nunca cultivadas también han de pasar esos 2 años de tránsito hacia la conversión a ecológico. Bueno, es una pregunta que la hacen bastantes veces la gente que se incorpora. Bueno, en principio, todavía a fecha de hoy existe la posibilidad de solicitar, cuando solicitas incorporar esas tierras a ecológico, si tú con un cuaderno de campo demuestras que durante los 3 años anteriores a la solicitud no has estado utilizando ningún producto químico, ningún herbicida, y lo puedes demostrar fehacientemente, entonces puedes pedir un adelanto de certificación de 1 año. Se quedaría entonces el proceso de conversión, en vez de ser de 3 años, sería de 2 años. Es decir, 1 año menos que te ahorras para llegar, ¿no? Pero todo tiene que estar perfectamente documentado. En estos momentos esa norma está en vigor aún. No sabemos si en el nuevo reglamento, creemos que sí se continuará siendo así, pero bueno, no sabemos cómo va a quedar. Entonces, de momento, hasta final de año, eso es así. Pero documentando perfectamente que han sido terrenos que no han sido tratados y que hay un cuaderno de campo que lo demuestra. Muy bien, muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más tiene alguna cosa que añadir o que comentar? Porque ya vamos un poquito pasados. Pues yo simplemente hago unas breves conclusiones, si no se me apaga el ordenador. Pues la importancia de los técnicos, que es un mundo muy complicado, ¿no? Pasar de lo convencional a lo ecológico. Por lo tanto, vosotros sois fundamentales en todo esto. Gente como vosotros que estudiéis, que nos apoyéis, que nos asesoréis, que nos forméis, pero con formación adecuada, ¿no? No solo para cubrir el expediente, como decías antes, Roberto. Formación adecuada que vosotros la podéis dar perfectamente y muy bien dirigida, y además se os ve que tenéis ganas y que os gusta explicar las cosas, que la gente progrese. ¿A ti te gustaría que hubiera una cooperativa, ¿no?, de agricultura ecológica en Navarra? Mira, a ver, Arturo, a ver si hacéis algo por allí. Que la técnica es muy importante en toda la cadena de valor. También vemos que la técnica es fundamental. Desde las semillas, la genética, los campos de ensayos, los agricultores, las prácticas agronómicas, el molinero, el panadero. Es fundamental, que nos tenemos que adaptar las variedades al terreno, que hay que pensar en el cliente y ser honesto. Y esto me ha gustado que lo dice, sobra información y falta formación. Volvemos otra vez a hablar, ¿no? Pero desde luego que trae muchos más beneficios que perjuicios estar en la agricultura ecológica, que hay muchísima burocracia. Pero también es verdad que el hecho de que haya burocracia hace y pone en valor que ese sello que tienen esos paquetes que tenemos nosotros, o los volantes de vuestros certificados, o tus panes y tu certificado ecológico, Víctor, pues pone en valor ahí todo el trabajo que hay detrás, y no es como el otro caso que pone que está hecho con una harina ecológica, o a veces era verdad, o yo qué sé. Que eso hay que valorarlo, ¿no? Y que la agricultura ecológica es presente y futuro y viene para quedarse, y cada vez está más fuerte, y cada vez nos preocupamos más por comer bien, la salud, y por cuidar el campo, el medio ambiente, que nuestros hijos tengan un mundo más próspero y menos contaminado, ¿no? Así que nada, yo de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero tenemos ya que ir cerrando. Si no tenéis nada más que añadir, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Nieves, muchas gracias, Arturo, Miguel Ángel, Víctor, y también a Ernesto, que ha estado presente online. Así que nada, fenomenal. Os animo a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, si no lo estáis ya, que nos sigáis por nuestras redes sociales en Instagram,
Todavía nos quedan una serie de jornadas con Manuel Gómez Pallarés, si no recuerdo mal es el miércoles, sobre nutrición en el pan. Tenemos al maestro pisero Francesco Genchi, que hace unas piezas impresionantes y vais a alucinar con él. Tenemos una jornada también sobre los alimentos de Zamora y la harina tradicional zamorana, y quizás hagamos algo para cerrar estas jornadas de Intersicop, que ya llevamos bastantes directos. Así que espero que os haya gustado. Cualquier duda, pues nos podéis conectar a través de Molinos del Duero, info@molinosdelduero.com, y os podremos poner en contacto con cualquiera de los que han estado aquí presentes. Así que nada, por poner, como decía en otro vídeo, nuestro granito de harina, o de trigo, o de investigación, o de pan, en todo este mundo y de la cadena de valor desde el campo hasta la mesa, ¿no? Y ahora, con vuestro permiso, pues después de cortar, degustaremos estos panes, que ya los estoy oliendo yo aquí, y me está entrando un hambre, Víctor, que vamos, una maravilla. Pues nada, muchas gracias.